Bueno, buenos días a todos. De nuevo vamos a terminar entonces estas presentaciones que tienen que ver con el tema de ciudades inteligentes. Y voy a aprovechar entonces para copiarles una asignación que hice para este mismo curso de posgrado de la Universidad Nacional de Loja. El mismo tema que les puse a los de posgrado se los voy a poner a ustedes. Pero la exigencia va a ser un poquito distinta, por supuesto. Que yo les exigí menos, a ustedes les tengo que poner un poquito más. Sí, pero era una pobre gentecita que necesitaba ayuda. Ustedes no. Sí, a ustedes hay que exprimirlos, a ellos había que ayudarlos un poquito. Pobres muchachos. Nos faltaba un poquito acerca del tema de las ciudades inteligentes que habíamos visto, un poco haciendo una mirada al pasado, cuáles eran los problemas que nos habíamos enfrentado a las ciudades inteligentes, y eso lo vimos. No solamente los problemas que nos hemos enfrentado, sino los problemas que históricamente la humanidad ha enfrentado con el tema de la ciudad como concepto. Y estamos viendo que estos problemas no son ni nuevos ni exclusivos de ninguna civilización. En todas las civilizaciones ha habido básicamente los mismos problemas de acceso a los recursos, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la comida. Casi todas las guerras que en el mundo ha sido por acceso a recursos que otros quieren y otros tienen. Entonces, todos los obtienen por las malas, pues. Y esos recursos son infinitos. O sea, las necesidades del ser humano son infinitas, según dijo Carlos Marx. Y entonces, bueno, un día necesitas solo comida, pero otro día necesitas oro, otro día necesitas hierro, otro día necesitas sulfito, otro día necesitas lo que necesites, etcétera, para seguir desarrollando tu civilización. Y eso han sido parte de las tensiones de las civilizaciones y de las ciudades en especial. Bueno, de hecho el término civilización viene de la palabra, de la raíz civis, que es ciudad. O sea, sin ciudad no hay civilización y viceversa. Estos temas llegaron a un punto interesante en el siglo XIX. Ya les mostré esto, el caso de John Snow, perdón. Snowden es otro. El caso de Jon Snow, que fue capaz de, con mucha perspicacia, con mucha inteligencia, fue capaz de determinar, de hacer un análisis del origen de una epidemia de cólera y hizo esto que ven en la lámina, que fue la primera vez que se hizo. Esto lo vimos, ¿verdad? Esto lo vimos, ok. Fue el que tuvo la perspicacia de agarrar este mapa, poner los puntos y con eso quebrar la epidemia de cólera. Pero bueno, de ahí nació el descubrimiento de que tomando los datos adecuados, en el momento adecuado, podía hacer soluciones para problemas de la ciudad o de la gente, de la población. Podía tomar soluciones basadas en datos. Sí, sí, él tuvo que ir escoltado y todo porque le iban a caer a golpe, le iban a meter 2 tiros porque estaba cerrando el acceso a agua. Entonces la gente que tomaba agua de ese pozo tuvo que irse a buscar el agua en otras partes. En esa época el agua no era corriente hasta las casas en Londres, siendo que era ya 1856. Es decir, ya en muchas casas había agua, pero en otras no. Es decir, no tan lejos, en los años 50 del siglo XX, 100 años después de esto, por ejemplo, el primer acueducto que tuvo Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, fue cuando llegó el petróleo. Y el acueducto llegaba a un sitio que está como a 6 cuadras de mi casa, ¿okay? Que era frente a donde está Inés, donde está el Farmatodo, la Hollada. Ahí llegaba el acueducto. Entonces la gente iba a buscar el agua y antes de eso la gente sacaba agua del lago de Maracaibo. Estamos hablando de una ciudad que se industrializó temprano en el siglo XX y no tenía esos accesos. O sea, eso en el mundo entero fue más o menos así. Pero claro, hay ciudades más avanzadas, ya en París, en Nueva York, con la reforma urbana, ya había agua en las casas, en la mayoría de las casas en la zona urbana, a principios del siglo XX. Pero estamos hablando de mediados del siglo XIX, todavía no era corriente. Entonces, bueno, lo que hizo Jon Snow fue revolucionario. O sea, descubrir cuáles eran las fuentes del cólera, cerrarlas, parar la epidemia temporalmente y luego tomar medidas higiénicas para resolver eso. El corazón de esto, ¿cuál fue? De este descubrimiento de Jon Snow.
¿Cuál fue el corazón? ¿De dónde salió todo? Bueno, agarró el mapa y comenzó a poner los datos de las instrucciones. De los datos, de la información. ¿Okay? El corazón de esto es el acceso a la información. Por eso es que Eso fue como un sensor. Él fue el sensor, por así decirlo. Vamos a decirlo que fue indirecto, porque el sensor era la gente que le daba la información y él recopilaba la información. ¿Okay? En ese caso. Pero la perspicacia, la inteligencia que tuvo este señor fue darse cuenta que uniendo esa información le podía quedar claro, y no solamente eso, ese es un mapa estático el que está ahí, él también hizo un mapa dinámico. ¿Qué era un mapa dinámico? Ok, tú estás enfermo y vives aquí, pero ¿dónde trabajas? ¿Y dónde tomas agua? Entonces, cuando cruzó todos esos datos, se dio cuenta que no tenía que cerrar el pozo de la fábrica, tenía que cerrar el pozo donde estaban viviendo los que originalmente crearon la epidemia. Y además, ¿dónde están los de la epidemia? Si nosotros hoy, la mitad del salón tiene cólera y la otra mitad no, pueden suceder con esa otra mitad que no tiene cólera. ¿Qué puede suceder? ¿Perdón? O, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa? En este momento, nosotros, esta mitad tiene cólera y aquella mitad no tiene cólera. En este momento. ¿Qué puede significar eso? Nosotros tenemos, eso seguro. ¿Qué puede significar acerca de los demás? Probablemente les dé, pero puede significar otra cosa. Exacto. Hay que tener esa perspicacia que ya les dio. Entonces, es posible que ya ellos les haya dado. Cuando tú cruzas esas informaciones, dices, mira, a nosotros tenemos ahorita, pero ya ellos les dio. Entonces, tú tienes que decir, bueno, hay una línea de tiempo, de dónde viene y cómo se está moviendo. Todos esos datos, hay, por supuesto, la investigación de Jon Snow fue mucho más profunda, mucho más rigurosa. O sea, ese es un mapa que se conserva en el Museo Británico de Londres. Pero también el factor temporal es decisivo ahí. Porque modernamente, en todas las enfermedades, ustedes han visto las películas sobre virus, sobre enfermedades. Esas estuvieron antes del COVID-19. Y por eso los conspiranoicos dicen que tú estás preparado, que estupidez. Hay un laboratorio de cosas biológicas. Bueno, los hay en muchas partes. Los hay en muchas partes. Pero eso es conspiranoia total, y eso es creer en vainas que no están demostradas. Pero lo cierto es, ustedes han visto películas que tengan que ver con eso. Hay un par que son muy buenas. Esa que se llama Contagio. Muy, muy bueno. Con Matt Damon. Es muy, muy buena esa película. Van rastreando el primer caso. ¿Cómo llaman ese primer caso normalmente? Paciente cero. En la epidemiología moderna, tú buscas como sea el paciente cero. ¿Y cómo buscas el paciente cero? No lo buscas entre los que están enfermos, lo buscas entre los que estuvieron enfermos o los que fallecieron. Y entonces vas estableciendo la información hasta que lo acerques. Eso se puede hacer a finales del siglo XX. Que, por ejemplo, con el SIDA en Estados Unidos, lograron determinar el paciente cero, que aparentemente era un azafato, un sobrecargo de vuelos canadiense, que era homosexual, que era un tipo bastante promiscuo, y murió de esa enfermedad muy temprano, cuando todavía no se sabe qué era la enfermedad. Pero bueno, tú vas echando hacia atrás la historia. Eso lo hizo Jon Snow también. Ahora, ¿cuándo puedes hacer eso? Cuando tienes información, cuando guardas los registros, cuando tienes estadísticas serias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer en el siglo XXI. De hecho, Snowden, le voy a mandar el tweet que escribió ayer. Este señor Snowden es el que traicionó a la CIA y publicó en Wikileaks una cantidad de datos sobre los sistemas de espionaje norteamericanos, que espían a todo el mundo, nos espían a todos estamos espiados por ese sistema, solo que no todos no tenemos la misma importancia y la misma relevancia. Justo ayer, se lo voy a pasar por el grupo, un comentario de Snow diciendo que la red nunca olvida. O sea, todo lo que haga está registrado. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay muchas cosas que no se guardan, pero de forma global eso se guarda. Entonces, eso es una característica del siglo XXI. Y esa característica del siglo XXI nos permite esto, que la situación actual sea que tengamos mucha tecnología, se va incorporando, y que sin tecnología, con el Internet de las cosas, que es la otra parte de este curso, con las telecomunicaciones, con la Internet en sí mismo, etcétera, etcétera, con la computación ubicua y lo que se llama inteligencia ambiental. La Big Data es una consecuencia de eso. Primero llegó la información, y cuando tenías tanta información que lo podías manejar, empezaron las técnicas de Big Data.
¿Y qué son las técnicas de Big Data? Son técnicas específicas para manejar grandes volúmenes de datos. No son las mismas técnicas que se utilizan con pequeños volúmenes de datos. Por ejemplo, si yo les entrego a ustedes una base de datos de los estudiantes de ciencia, y yo les digo, mira, hazme un análisis de los estudiantes de ciencia, ¿qué quieres saber? Bueno, ¿cuál es la prosecución? ¿Cuántas materias en promedio le raparon un estudiante? ¿En qué año raparon más estudiantes? ¿Cuántos créditos en promedio inscribió un estudiante de computación en sus primeros 3 semestres? Si yo te hago preguntas precisas, tú las puedes responder con las herramientas estándares de base de datos. Haces un query y respondes. ¿Sí? Pero si no son los estudiantes de ciencia, sino los estudiantes de toda Venezuela, en vivo, tú no puedes responder así. Entonces, tú le tiras un query de eso, la vaina te responde el miércoles a las 6 de la tarde. Y te responde con la información que capturó hoy, no con la del miércoles. Entonces, las técnicas de Big Data están diseñadas de manera específica para trabajar con volúmenes de datos que ya son inmanejables con las técnicas estándar. ¿Por qué? Porque recuerden que la base de datos, yo supongo que todos ustedes vieron base de datos ya. Pero aquí. Chan, ¿por qué tú siempre eres diferente? Sí. Tienes ese perfil. Mira, si han visto base de datos, exceptuando Fidel, saben qué es lo que hace la tabla, hace un álgebra matricial. Entonces, claro, cuando tú tienes 1000 datos, las computadoras modernas son suficientemente poderosas como para hacer multiplicaciones de matrices unas cuantas veces y sacar los datos. Pero cuando tienes 100 millones de datos, ¿okay? Y en Venezuela, en estudiantes puedes tener tranquilamente pasar de 100 millones de registros. No porque haya 100 millones de estudiantes, sino porque cada estudiante genera muchos registros y tiene muchos años y somos 3 millones de estudiantes en el país, 5 millones de estudiantes a todos los niveles. O sea, pasas de 100 millones de registros, pero cómodo. Tú no puedes hacer una multiplicación de matrices que te dé un producto cartesiano. No. Para esos volúmenes de datos se necesitan técnicas muy específicas y manejadores de base de datos muy específicos también. ¿Okay? De eso sabe el profesor aquí presente. Spark, Hadoop y otros. Pero Hadoop es más bien para procesamiento distribuido y para almacenamiento distribuido. Porque también ocurre lo mismo, no puedes tener todo en una sola computadora. Entonces, claro, tendrías que gastar demasiados millones. Entonces empieza a tener el tema de los centros de datos. Tienes muchas computadoras distribuidas, donde los datos están distribuidos. Entonces, bueno, si quieres saber toda la verdad, tienes que ir a buscarla en muchas partes. O sea, eso es interesante. Esa es la situación actual. ¿Qué información tenemos en la ciudad? Eso que vimos en la clase pasada. Pero por eso, como una ciudad tiene bastantes datos, se tiene que aplicar Big Data. Sí, claro, lo que estoy diciendo es que históricamente el Big Data nació como o sea, hubo necesidad de las técnicas de Big Data en la medida que habían grandes volúmenes de datos. Antes de eso, no era necesario. Incluso para proyectos muy complejos, los datos eran relativamente pequeños. Pero estamos en un mundo en el cual, si tú quieres hacer algo interesante, como lo que hizo John Snow en 1856, tienes que manejar datos. O sea, para manejar el COVID, para saber dónde están los casos, etc., la Organización Mundial de la Salud tenía que procesar millones de registros. Millones de registros para saber más o menos con cierta certeza dónde están las cosas. Y olvídate de la Organización Mundial de la Salud, que mucha gente es conspiranoica y dice que es el gobierno global y bobadas de ese tipo. Piensa en los gobiernos reales, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, el gobierno francés, que ellos tienen datos de su población, de los registros médicos y tienen que analizar esos datos en el tiempo más real posible para saber qué van a hacer, dónde van a tirar un lockdown, dónde van a tirar un cierre, dónde te van a aligerar las cosas, etc. Y además, sistemas de predicción que te digan, mira, nosotros le tiramos un lockdown aquí a esta gente, en cuánto puede caer la producción industrial, en cuánto puede, etc. O sea, esas herramientas se pueden hacer hoy porque tenemos la tecnología. Y también me imagino que en el otro tema de mercado, las empresas hacen Big Data para... Claro. Pero ¿qué información tenemos? Esta que está aquí y mucha más. Esa información que está ahí y mucha más. Cuánta gente se mueve por la ciudad, cuánta gente se enferma en la ciudad, cuánta gente se muere en la ciudad. Pero eso es costoso también de implementarlo, porque usted dijo que tenemos que hacer un proyecto, entonces yo quería, no pensar, pero concha, es demasiado costoso implementar, claro, pero tendríamos $1.000.000. Pero que eso depende de lo que tú quieras implementar. Eso depende de lo que tú quieras implementar. Ojo. Depende de muchas cosas. Y depende de los datos. Si los datos los tienes, la vaina es más fácil. Si los datos no los tienes y los tienes que buscar, la vaina es mucho más difícil, que es mucho más costosa. ¿Okay? Entonces, ahí hay un equilibrio de cosas. Pero bueno, estas cosas que ya la vimos en la clase pasada, son algunas de las informaciones que en general vamos a buscar, que vamos a generar en la ciudad. No es que vamos a buscar, es que la ciudad genera esta información. Los habitantes de la ciudad.
los habitantes, los medios de transporte, los aparatos, los dispositivos que hay en la ciudad, los animales que viven en la ciudad. O sea, la ciudad como organismo vivo genera toda esta información. Y esta información, mayor parte se captura, mucha también se pierde. Mucha se captura pero sin accuracy, sin buena precisión. Mucha se captura a destiempo o hay mucho ruido en la captura de la información. Entonces, hay muchas técnicas que, dependiendo de la información, hay que aplicar para primero curar los datos, lo que se dice, para primero ver si los datos efectivamente son los que te interesan. La limpieza de datos. Eso es, todo el que haya visto Big Data sabe que el paso cero es limpieza de datos. Aquí están los datos, coño, tienes que limpiarlos, eliminar datos que no son, incluso en bases de datos muy estructuradas como CODES. Nosotros hicimos una limpieza de datos y te das cuenta que a lo largo del tiempo se te colea una nota mayor a 20, un número negativo por aquí. Nosotros hicimos eso en el registro de secretaría del UCB y analizamos los datos desde el 2000 en adelante para las certificaciones. Es un trabajo bien bonito, ese trabajo quedó bien arrecho. Y la primera parte de la curaduría de datos, no se imaginan la cantidad de letras que había en las notas, la cantidad de números negativos que había en las notas, números mayores que 20. O sea, eran locuras porque habían cosas que se calculaban y la gente las ponía mal y alguien las transcribía mal y a veces se quedaron. Si no tenían las validaciones adecuadas en los sistemas del momento o si las tenían, entonces hacían locuras totales, notas apreciativas y entonces las metían dentro del promedio y por supuesto la A valía 48 y la B modifica los promedios, nadie sabe por qué. Entonces esas cosas, curaduría de datos. Cuando estamos hablando de millones de datos, pues eso es indispensable. Nunca vas a tener datos perfectos. Lo sabe muy bien el profesor. Esto lo vimos, ¿cierto? Vimos este concepto. El que no vimos fue el que viene después. Ahí en ese nos quedamos. Y el Smart City, entonces, una ciudad detecta las necesidades de sus ciudadanos y reacciona a las demandas transformando las interacciones de los ciudadanos en conocimiento. La ciudad basa sus acciones y su gestión en dicho conocimiento, idealmente en tiempo real o, en otros casos, anticipándose a lo que pueda acaecer. Entonces, de esta definición tomada de un reporte de Juan Murillo, yo hago énfasis en algunas palabras y tomo este concepto. La ciudad inteligente detecta cosas de miles de formas, reacciona a esas cosas que detecta. La reacción puede ser instantánea o diferida. Podemos reaccionar de inmediato o no. Si es un sistema de alarmas hay que reaccionar de una vez. Si es en el tráfico se trata de reaccionar lo más rápido posible. Si es urbanismo, no lo haces de inmediato, pero tienes que planificarlo a largo plazo. Es decir, hay diferentes tiempos de respuesta, pero vas a responder a lo que detectar. Y transforma las interacciones en conocimiento. Esto también es un punto súper interesante porque hay una diferencia notoria entre lo que es información y lo que es conocimiento. ¿Okay? Ustedes vieron eso cuando eran niños, cuando vieron Introducción a la Informática. Café. Agua. Cuando vieron Introducción a la Informática, cuando eran niños, vieron eso. ¿Qué es información y qué es conocimiento? Información ¿qué es datos, qué es información y qué es conocimiento? Bueno, yo siempre lo explico con diagrama de datos, el primer circulito, más afuera está la información, más afuera está el conocimiento. O sea, la consecuencia de la información es el conocimiento. Si tú interpretas la información, en algunos casos, en muchos sistemas de Internet de las cosas, basta con la información. Porque el conocimiento está implementado en el sistema de respuesta. Entonces dice, si ocurre tal cosa, usted haga tal cosa. El conocimiento lo implementas en el sistema de respuesta. Entonces, si la información te dice que la temperatura subió de 50, entonces usted hace esto. Listo. Entonces ya incorporaste el conocimiento en el sistema de respuesta. Pero lo que tienes es información. En otros casos, requieres el conocimiento. Los sistemas de urbanismo, que son sistemas de mediano y largo plazo, dónde construir, dónde no construir, el tema de los servicios públicos. Muchas de las críticas que se le hicieron a la misión vivienda no eran por la pertenencia social. O sea, muy poca gente iba a decir que estaba mal construir viviendas de interés social para muchas personas que no habían tenido las oportunidades y darle la oportunidad de que tuvieran acceso a la vivienda. O sea, había que ser demasiado retrógrado para pensar que eso era una mala idea en principio. El problema es el urbanismo. Tiraste una casa de misión vivienda en sitios donde, coño, no tenías cloacas, no tenías agua, ya tenías problemas de luz y cuando metiste la misión vivienda la vaina se vino al suelo. Tenías problemas de inseguridad y cuando metiste la misión vivienda la vaina se triplicó la inseguridad porque lamentablemente el entorno social que le diste a la misión vivienda no lo controlaste. Entonces ahí entró cualquiera. Y cualquiera es bueno y cualquiera malo. Mucha gente pobre, decente y muchos malandros. Entonces, todas esas cosas, como no las analizaste, no tuviste el tiempo, y es obvio que no tuviste el tiempo. Sacaste el decreto hoy y en 3 meses estabas construyendo.
Entonces, el urbanismo no se hace así. El urbanismo requiere conocimiento. Tú tienes que tener mucha información, convertirla en conocimiento y luego llegar a la reacción. En todo caso, hay acciones que son en tiempo real y hay acciones que son con más calma. O sea, ningún gobierno puede decir voy a construir una represa ya. Me dieron $1.000 millones, voy a construir una represa. Es una locura. O sea, ¿necesitamos construir una represa? Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer y dónde? Bueno, aquí, allá, ¿qué efectos tiene eso en el ecosistema? O sea, es conocimiento lo que requiere. Y en el siglo XXI, ese conocimiento viene de tantos datos que se han recopilado de tantas fuentes distintas durante tantos años. Esa es la gran ventaja que tenemos en el siglo XXI. Por eso pasamos de la planificación urbana a la ciudad inteligente. Ya no es ciudad planificada, sino ciudad inteligente. Ahora la ciudad como ente responde a la información. En este nos quedamos la semana pasada. La ciudad inteligente es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades. Fíjense que copia tiene conceptos en común con el otro. Este es tomado del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital de España. Por cierto, salió un documento que yo se lo compartí, que es del 2023. Se lo mandé por el grupo. Que es esta misma agenda del Plan Digital España, pero la actualización que hicieron en octubre del 2023. Porque yo vi varios videos de eso en YouTube y la mayoría eran de hace 8 años, 9 años. No, estás viendo los videos chivos, porque hay miles. Primero que me dio YouTube. Ya no, papi, pero busque bien, busque bien. Usted no se puede conformar con lo primero que le den, hay que buscar más. Lamentablemente hiciste una búsqueda chimba. Este informe es de finales del 2023. Bueno, perdón, este informe del que yo estoy sacando este concepto es anterior, es del 2016 si mal no recuerdo, pero es del mismo documento. Digamos. Entonces, en esta definición, la ciudad inteligente permite a los ciudadanos, y esta palabra es muy bonita porque dice ciudadanos, no habitantes, ¿okay? Y ser ciudadano tiene unas implicaciones éticas, políticas, económicas importantes. O sea, no solamente es un inquilino que vive ahí y ya, sino que es una persona que tiene que participar, interactuar con el entorno, etcétera, etcétera. El ciudadano interactúa con la ciudad de forma multidisciplinar. Nosotros en Latinoamérica diríamos multidisciplinaria. En España dice multidisciplinar. Y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y coste, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de la ciudad en ámbitos públicos y privados a través de la integración innovadora de infraestructura con sistemas de gestión inteligente. Es decir, es un montón de cosas que dicen, pero de nuevo yo hago un abstract, un resumen de las ideas principales de esos párrafos y me quedo con estas palabras. Es una visión holística, es decir, que no solo veo un solo punto de vista como lo veíamos la clase pasada, no me conformo con lo económico, no me conformo con la salud, no me conformo con la vialidad, no, que tengo que ver la ciudad de manera integral. Aplico las TIC, ese es el cambio en el siglo XXI. Ya en el siglo XX se aplicaban las TIC, pero no hasta el alcance que se da hoy en día. Ya en el siglo XX, desde los años 70, ya habían cámaras de vigilancia, desde los años 70 ya habían llamadas al 911, o sea, ya había comunicaciones, lo que no había en Internet. Entonces, la capacidad de los habitantes de una ciudad, de los ciudadanos, para conectarse, para interactuar con las autoridades o con otros entes que no sean las autoridades, como pueden ser, por ejemplo, las empresas de recolección de servicios, que a veces son privadas. Esa capacidad de interacción no existía en los años 70, 80 y 90. ¿Okay? En los 90 empezó la interacción. La interacción ciudadana era poco a poco. El primer medio de comunicación que desde los años 50 tuvo interacción con el público, ¿cuál fue? De los años 50 y 40. No, ya, años 40 y 50, la radio, ¿no? En la radio, desde los años 20, hay emisores de radio en todo el planeta, pero luego, cuando la gente empezó a tener teléfono, la radio permitía una interacción con el público, pero una interacción limitada, one way. Ya pidan su complacencia, tal. Eso ya ustedes no lo conocen, ustedes son una generación que no escucha radio. Ya ustedes no oyen radio en general, y si la oyen, si acaso es cuando vienen en el carro, si vienen en sus carros privados o vienen con sus padres o con sus amigos en los carros, a veces en los carros, en lugar de estar escuchando tu música con el Bluetooth, con la vaina, estás oyendo radio. O sea, para eso más o menos ha quedado la radio, pero es poco frecuente que ya la gente escuche radio en su casa. Quienes oyen radio en su casa son la gente más viejita como yo.
me gusta escuchar radio de noche. Y me costó conseguir un radio. Comprar un radio para mi mamá, tuve que comprarlo por Mercado Libre y me lo mandaron desde Barquisimeto. Un radio que tuviera CD, te lo juro, eso fue hace 3 años. No hay en Caracas nada que puedas poner un CD y que tenga radio. No hay, nada nuevo. Tuve que comprar usado por Mercado Libre, un radiocito que tenía CD para mi mamá. Y cuando mi mamá se fue por Maracaibo, se llevó el radio y entonces tuve que volver a meter en Mercado Libre y conseguí uno que me gustó mucho y se lo compró un tipo por $50, usado. Porque ahorita ya no existen televisores pantalla plana que no sean Smart TV nuevos. Sí, que todos tienen un Smart TV de algún tipo. Entonces ya no cuestan $40, sino 120 para arriba. Sí. Bien, esas son cosas de la tecnología. El punto es que la interacción, me desvié por hablar de la radio, la interacción nació con la radio en los años 30 y 40, pero no llegó a los medios masivos. ¿Qué pasa con la Internet? Que de inmediato, la humanidad se apoderó de Internet y dimos el salto de la Internet 1.0 a la 2.0 en el siglo XXI, en el año 2000, 2001, se dio el salto y cuando empezaron las redes sociales, ahí cambió todo. Entonces hoy, apenas 20 años después, estamos hablando que el ser humano cambia muy lentamente. O sea, muy, muy lentamente. Una persona nacida en 1600 era casi igual a una persona nacida en 1700. Una persona nacida en 300 a.C. era casi igual a la nacida en 200 a.C. y la nacida en 200 después de Cristo. Básicamente era la misma economía, la misma cultura. El idioma cambiaba porque... Muchas cosas cambiaban, siempre cambian, pero culturalmente las personas básicamente eran las mismas. Los cambios duros del ser humano empezaron con la imprenta, los viajes de descubrimiento del siglo XV, y poco a poco se fue acelerando. Y hoy en día, hace 25 años, no teníamos redes sociales. Y hoy toda la economía depende de las redes sociales. Pero la interactividad da unos beneficios y unos problemas. Uno de los problemas que estamos empezando a ver en el siglo XXI, que lo estamos empezando a ver, no lo teníamos hace 100 años, el tema de la privacidad en las comunicaciones. Es decir, la gente está exponiendo cada vez más su vida, quiera o no. ¿Okay? O los demás la exponen por uno también. O sea, no es necesario que yo tenga redes sociales para que alguien sepa de mi vida si todos ustedes tienen redes sociales y me mencionan. O sea, se puede saber mucho de mi vida a través de mi entorno. Entonces, ese problema no lo tenían ningún ser humano o muy pocos seres humanos en el siglo XIX, en el siglo XX. Ahora es un problema. Pero es una gran oportunidad porque genera mucha información. Y esa información se usa para todo. Entonces aquí la visión holística que aplica las TIC viene de ahí. Es una visión que tiene que ver con todo lo que pasa en la ciudad, donde se están aplicando las TIC. Y las TIC no solo son redes sociales. Esa es otra lección. Las TIC no solo son redes sociales. Las TIC son las cámaras de vigilancia, los TIC son los sensores de terremotos, los TIC son los sensores de contaminación ambiental que hay en algunas ciudades como Ciudad de México, por ejemplo. Es decir, las TIC están a lo largo y ancho del planeta y de la ciudad. Están en todo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que el ciudadano interactúe con la ciudad en tiempo real. A veces de manera sigilosa. A veces, ¿qué significa manera sigilosa? Yo voy manejando mi carro y le estoy dando información a la ciudad, sin yo explícitamente darle. Porque pasé por un semáforo que captó mi carro, porque pisé un sensor de tráfico que dijo cuántos carros habían pasado en cada momento, porque estoy generando gases y lo está captando un sensor que dice cuánto estoy contaminando. Es decir, mi carro está dando información. Y en ciudades y en sociedades más avanzadas tecnológicamente, cuando se imponga ya el carro eléctrico, uno de los temas del carro eléctrico, uno de mis amigos que es ultraconservador y de derecha, está en contra del carro eléctrico porque él cree que el petróleo es la solución a todo. Y una de las cosas que él dice, no sin algo de razón, es que el carro eléctrico lo están convirtiendo como en un teléfono inteligente. Es decir, compraste el carro, pero antes tú comprabas el carro y tú eras dueño del carro y ya. Venía con todo su perolito. Hoy compras el carro porque tienes que comprar los servicios adicionales. Entonces tienes que pagar una suscripción por esto, una suscripción por aquello, una suscripción por el radio, una suscripción por el servicio de taller, o sea, y tienes que pagarla sí o sí, porque si no el carro no va a funcionar. Entonces es como un carro de que irle además pagando la suscripción. Una renta. Una renta en diferentes tipos, para diferentes cosas. Cada vez que llega un invento, a la sociedad siempre hay reflectores, por ejemplo, cuando se le lava la lavadora. Todo. En todo siempre va a haber alguien que diga que no. Pero bueno, una de las cosas innovadoras de este concepto, con respecto a este concepto, es que en este concepto de la agenda digital, ellos hablan de los datos abiertos. Es decir, los datos de la ciudad
si son datos públicos, tienen que estar en formato de datos abiertos. Y les he comentado, lo que pasa es que algunos de ustedes están en mis materias, les he comentado que los datos abiertos no significa que usted lo ponga en internet, significa que los datos sean públicos, estén en formatos abiertos, es decir, que no tengas que pagar una licencia para poder descargártelos y descomprimirlos o verlos, ¿okay? Sino que están en un formato que permita visualizarlos y analizarlos de manera gratuita. Entonces, eso es importante. Y que los datos estén curados. Entonces, esos son datos abiertos, datos que están a disponibilidad del público, pero además que sean pertinentes, que estén al día y que estén en formato abierto. No, si usted tiene un censo y toda la información usted la tiene en papel y usted le saca una foto con el celular y la monta en una página web con JPG, la información es pública, pero no son datos abiertos. Es pública, pero no son datos abiertos. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer algo con esa información, ¿qué tiene que hacer? Por lo menos, mínimo pasarle un OCR, a ver si lo reconocen. Transcribirla, cambiarla de formato. Y si además la vaina viene con fórmulas y eso, entonces tienes que ver cómo se analiza eso. Entonces, esos no son datos abiertos. Los datos abiertos tienen que estar expuestos públicamente, con todo en un formato que sea descargable y que sea interoperable. Entonces, ellos incorporaron este concepto, datos abiertos orientados a los ciudadanos como personas. Es decir, los ciudadanos tienen que tener derecho a ver la información de datos abiertos pública que la ciudad está generando sobre ellos, hasta un cierto punto. Hay datos de seguridad que obviamente no se pueden transmitir. Pero, por ejemplo, la primera ley de privacidad de datos que hubo fue la ley inglesa. Y lo que se logró fue que el ciudadano tiene derecho a los datos que sobre él se graben en las cámaras, por ejemplo, de un parque. Y esas cámaras tienen que borrar toda la información, los centros de datos tienen que borrar toda la información a los 3 meses. Es decir, yo puedo ver la información del parque de 3 meses hacia atrás. Si voy la semana que viene, la semana anterior tiene que haber sido borrada ya. A menos que, porque dieron un tiempo suficiente como para que si hubo un delito, si había un violador, un asesino sexual, alguien que está molestando a las más personas, lo que sea, un ladrón, lo que sea, se dé tiempo para analizar los datos y evaluarlos. ¿Okay? Pero los ingleses consideraron que 3 meses era suficiente tiempo. Entonces, al pasar los 3 meses, eso se tiene que borrar. ¿Por qué? Porque si yo estaba con una novia, yo soy casado y yo estaba con una novia en el parque, eso no es un delito. Pero no me puedo exponer a que los policías aprovechen de utilizar, el Estado aproveche de utilizar esa información en mi contra. Si usted quiere, pues digan que es una sinvergüenzura, pero no es un delito. ¿Okay? Y así miles de cosas. O sea, el Estado no tiene por qué saber si yo caminé por un parque o no. Incluso si yo estaba haciendo algo bueno o algo malo, entre comillas, para alguien. O sea, no. Si tú cometí un delito, es otra cosa. Si no está tipificado como delito, no es problema de nadie. Es problema mío. Entonces, es un poder muy grande el que tiene el Estado sobre los ciudadanos si te graban de manera indiscriminada y no hay nadie que pueda llevar control sobre esa grabación. Estoy hablando de las grabaciones de cámaras de seguridad, pero eso se extrapola a miles de cosas. Datos, tus datos médicos que están en el sistema de salud público. ¿Tiene el Estado el derecho a usar esos datos médicos? ¿A favor o en contra de ti? No tiene, porque esos datos son personales. Pero tienes que tener unas leyes que te protejan de eso y que además se puedan fiscalizar, que tú puedas cumplir que se fiscalice. Porque en Venezuela tenemos algunas leyes, pero tú no puedes ver que se cumplan. Tú no puedes demandar al Estado porque mis datos que tienen que borrar los 3 meses todavía están ahí. Han pasado un año y todavía están ahí. Tú no puedes demandar al Estado en Venezuela. Y la Fiscalía no toma ningún dato contra el Estado. Entonces es una ley que es inaplicable. Ellos dicen que lo van a borrar, pero si no lo borran no hay quien lo sancione. ¿Sí? En otros países sí hay ese equilibrio. Entonces los ciudadanos son como personas. Tienes tus datos y tienes tus datos abiertos, pero tu información es tuya y tu tratamiento es como ciudadano, no como alguien a quien tiene que estar vigilando. Cosa contraria ocurre en las sociedades como Venezuela, que es un autoritarismo, vamos a decir, nivel 1, y otras ciudades más autoritarias como los países árabes o China, o Norcorea, que es autoritarismo nivel 100. O sea, digamos que Venezuela es un autoritarismo nivel 10. No porque no son autoritarios, sino porque son tan malucos y tan ineficientes y tan brutos que no pueden ser más malos de lo que ya son. Porque, sí, pero son unos villanos que también... Exacto, que son malos siendo malos. Es mi opinión personal. Yo sé que algunos de ustedes apoyan al gobierno, pero esa es mi opinión personal. Bueno, Fidel, nadie dijo nada, nadie te señaló, pero el punto es que eso es algo personal. Eso es algo que tú, personal. Lo que sí le puedo decir es que este gobierno, este Estado, por ejemplo, en temas de vigilancia policial está muy avanzado. Está muy avanzado. Hay cámaras en casi todos los municipios en sitios clave.
Y nosotros no tenemos una ley de protección de datos. Ustedes no saben dónde están las cámaras, no le dicen, mire, advertencia, usted está siendo grabado, sino en algunos puntos. Y la Internet Society fue a la alcaldía de Chacao a solicitar una ley de protección de datos y a ver qué se están haciendo con los datos, y nadie recibió el papel. Ni siquiera los reciben. Es decir, es la cosa más oscura que hay. Es oscura, o sea, tú no sabes para qué se está usando, pero sí me consta, y me consta no directamente, de manera indirecta, pero después de que son de mi total crédito, son compañeros que han trabajado montando esos sistemas de información, y bueno, y donde está montado esos sistemas de información, tres cuartos más grande que este, full de cámaras, con toda la vaina, con cámaras que detectan rostros, que detectan movimientos, que pueden hacer tracking, que te van chequeando, saliste de aquí, pum, y te activaste en otra cámara, entonces saben por dónde vas. O sea, eso se hace en Venezuela, en Caracas particularmente hoy en día. Persecución policial, persecución política, persecución de todo tipo. Y sí se hace, ojo, para cuestiones de delitos sí se hace. También nos consta, con periodistas del área, que son amigos nuestros, nos consta que efectivamente han atrapado bandas de ladrones de carro y otras cosas usando eso. O sea, sí se usa para lo que nosotros estaríamos contentos que se usara. Pero también cuando hubo las protestas de 2017, muchos chamos se lo llevaron prensado por las cámaras esas. Porque los carajitos iban, tiraban las piedras que iban a tirar, cosa que nunca ha sido causal de terrorismo en ningún país occidental. Se metieron en una tienda encapuchados, salieron sin las capuchas, como la media hora, tal, y lo agarraron por la identificación facial. Y lo hicieron. Entonces, eso digamos, eso es el arma de doble filo. Y ahora que me acuerdo, les pedí a todos que leyeran 1984. ¿Quién la leyó? Pues por el 30%. Ninguna. Coño, léanla. ¿Cuántas páginas tiene? Los 60. O sea, de la quinta de la cuarta, los 60. Coño, me voy a poner como en el liceo. Se la voy a poner a leer y eso vale tanto de la nota para ver si así me paran. 1984, una película escrita en los... ¿Ah? Dependiendo de la edición, por supuesto. Dependiendo de la edición. Pero créanme que es una novela corta. O sea, 322 páginas de la Biblia es horrible. Pero dependiendo de la edición, es una novela relativamente corta. Fue escrita en los años 50. Y lo que les decía en la clase pasada, eso tiene mucha pertinencia hoy en día. Porque es la prefiguración, en ese caso era una crítica contra el Estado soviético. ¿Okay? Si mal no recuerdo, ese es de los años 40, Ronald. ¿Averiguar un momentico? Sí, porque yo vi la sinapsis de por eso o antes. Y él prefigura que en 1984, un Estado totalitario, dirigido por el Gran Hermano, tiene toda tu información en todo momento y sabe todo de ti. Entonces, millones de personas no les importa eso, pero a unas pocas personas sí empiezan a preocuparse políticamente por eso, pero es un Estado totalmente totalitario, un Estado diseñado para aplastar a la individualidad. Publicada en 49. Publicada en 1949. Léanla, en serio, léanla. O sea, ni les voy a quitar ni les voy a poner puntos, pero léanla, porque hay elementos que del 49 al 2024, que han pasado, ¿qué? 75 años. 75 años. Coño, tienen 75 años de novela. Seguramente que van a hacer algún tipo de... Le van a hacer algún tipo de homenaje, sinopsis, cuestión, revisión, etc. Ahí se marca lo que puede hacer un Estado totalitario con la información. Y aunque en el 49 todavía no había computadoras públicas, ya se empezaban a ver en la ciencia ficción, ya se sabía que habían calculadoras que se habían usado en la guerra, o sea, ya se sabía que había computadoras. Él en la novela pone sistemas de cómputo que analizan a la gente. Y hay un sistema que se llama el ve y escucha. ¿Cómo es la televisión, Ronald? O sea, para escribir es igual escucha. Hay personas como revisan las revistas para que pues que estén... Es como el sensor. Es un sensor, sí. Pero no, me refiero al aparato. No recuerdo el nombre, pero sí. El aparato es un televisor, en la época donde no había televisión en todas las casas. Un televisor que tiene una cámara. Ah, la telepantalla. La telepantalla, es el nombre. Es el que tiene una cara que dice Ese es el Gran Hermano. ¿Quién es el Gran Hermano? El líder supremo de la revolución. porque
porque siempre los líderes supremos del país comunista le ponen nombre. Bueno, pero es que ese nombre es creado por George Orwell. ¿Okay? Y ustedes sabían ustedes saben lo que es un reality show. ¿Ustedes saben cuál fue el primer reality show? ¿No tienen idea? Aprovecha ahí, Gorka, que estás ahí pegado en el teléfono mandando mensajitos de amor. Ajá. ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Acaso usted tiene cámaras acá? No, por la expresión en su rostro, sé que está hablando de amor en ese mensaje. Busca primer reality show. No fue en Estados Unidos, por cierto. Interesante. Sí, ¿cuál fue el primer reality show televisivo? ¿Cuál es la gracia de un reality show? La gracia, pues. Bueno, por ejemplo, Jesse Show. ¿Cuál es la gracia? O sea, ¿cuál es el corazón de un reality show? Bueno, reírse de lo que le pasa a la gente y a la vez. Pero mostrar la vida de las personas. Obligatoriamente que tiene que tener un reality show. O sea, que sea un reality show. Personas reales, entre comillas. En un ambiente real, entre comillas. ¿Pero qué más? Una serie neerlandesa. Ajá. Se llama Número 28. Juntar desconocidos y grabar sus interacciones. Ajá. ¿Qué tiene que tener sí o sí? Cámaras. Tienen cámaras en las casas. Los tipos el único sitio donde no ponen es el baño, pero hasta en los cuartos tienen cámaras. Sí. En todos lados, para grabar la vida de las personas en la vida real. Ese primer reality show, ¿cómo se llamaba? Ajá, ¿y qué más dice ahí? ¿Cómo se llamaba el sistema? Gran Hermano. El Gran Hermano era ese primer reality y hacía una alusión a la novela 1984 porque el Gran Hermano lo veía en todos lados. En todos lados había cámaras viendo lo que estaba haciendo la gente. Entonces, en ese primer reality lo pusieron Gran Hermano y Big Brother. Y fue un éxito porque entonces pusieron un poco de gente a vivir en una casa y a que hiciera cosas y los grababan y entonces ese era el show. Por eso el reality show español se llama Gran Hermano. Te lo ha dicho, compañero. Ese Gran Hermano no nació de otra cosa. Gran Hermano es el personaje de la novela no es un personaje, es una alusión al Estado. Hay un Gran Hermano, pero ese Gran Hermano no tiene nombre y apellido, o sea, es el líder del momento, pues. Ese es el Gran Hermano. El punto es que los datos abiertos y la interacción con la gente, abre las puertas a un sistema de Gran Hermano. ¿Okay? Y por eso tenemos que en las legislaciones europeas, occidentales, se toman estas previsiones de que haya datos abiertos, de que haya ciudadanía, de que haya respeto a los derechos humanos, etc. En otras formas de ciudad inteligente, eso no es una preocupación, eso no es una de las patas de la mesa. Por ejemplo, en la ciudad inteligente, en China, la parte de los derechos humanos, las preocupaciones son estas. Las preocupaciones son la seguridad y el control social. Y por supuesto, los gobernantes chinos, igual que los gobernantes occidentales, también quieren que en las ciudades haya cloacas, haya carreteras, haya escuelas. O sea, ellos también quieren eso. O sea, no es que los tipos son tan malvados que quieren que la gente se muera. No, ellos también quieren darle la mayor calidad de vida a su población como cualquier gobierno normal. Pero en su estilo, ellos se parten del control social. El control social chino es férreo. Hay un artista chino que se llama Li Ping, que una de sus performances era cómo caminar por la ciudad sin ser visto. Y entonces es una serie de fotografías donde le está pasando por sitios de la ciudad esquivando las cámaras. Y entonces diciendo a la gente, camina por aquí para que no te vean las cámaras. Bueno, el tipo de inmediato lo metieron preso. Bueno, sí, de inmediato. ¿Sí? O sea, y es un artista, el tipo está libre ya, o está en cierto régimen ahí. Pero el punto es que eso en China es delito. Esquivar las cámaras. No esquivarlas en el sentido estricto. Él lo que hizo fue decirle a la gente cómo esquivarlas. Quizás esquivarlas no es tan... Pero si te pillan esquivándolo, lo más seguro que también son delitos. Sí, por un delito que se llama apología del delito. Es un delito que existe en todas las legislaciones, que es hacerle propaganda al delito. En todas las leyes del planeta eso existe. Apología del delito y a este chino se lo pegaron por eso. Pero el punto es que son formas distintas de ver la cosa. Entonces, este concepto que nosotros vamos a ver aquí
para mí es muy, muy importante que conservemos este tema político. Bueno, No por mi punto de vista político ni el de ustedes en lo personal, sino por la formación ciudadana. Es decir, el ciudadano, sobre todo ustedes que son estudiantes de tecnología, no puede simplemente pensar que la tecnología es buena y es neutral. No, o sea, tienes que tener en cuenta el aspecto ético de la tecnología que tú estás haciendo. o sea, en algunas propagandas, bueno, comiquitas, ves una ciudad futurista con drones, policías vigilando todo el tiempo. Entonces, imagínate, Puede ser. si aplicáramos eso en Caracas. Claro, ojo, pero puede ser. O sea, Entonces la hay, gente no le gusta, no, porque qué pasa si yo estoy haciendo tal cosa en el parque con una chica y entonces un dron puede ver. no, es que no tiene nada que ver con la chica. O sea, el punto es que desde la perspectiva liberal, tú no puedes ser encausado si no has cometido un delito. Tú eres inocente todo el tiempo. Sí, claro. Todo el tiempo. Hasta que hagas algo que es considerado un delito. Entonces, la supervigilancia, ¿qué significa? Que yo puedo tener control de tu vida y ha habido muchos, pero muchos casos de abusos del Estado, ¿sí? Porque utiliza la información de la gente para... Sería la corrupción. Pero el tema es que tú tienes que tener controles. Si tú no tienes controles, no puedes tener ese nivel de vigilancia. Así de simple. No puedes tener ese nivel de vigilancia si no tienes controles. Entonces, ¿qué pasa? Hay pocas ciudades en el mundo que tengan más vigilancia que Nueva York o Londres. Y sin embargo, tienes controles férreos que le permiten a la ciudadana saber que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana siempre que no esté cometiendo un delito. Pero si cometo un delito, hay 40 cámaras que me pillaron. Pero si no cometo un delito y se trata de usar esa información en mi contra, yo tengo formas de defenderme. Y tengo contrapesos que evitan que eso ocurra de una manera desproporcionada. Es decir, el punto es que eso tiene que ser un tema de discusión tecnológica. ¿Hasta dónde puedes llevar eso? Por supuesto, quien decide no son los tecnólogos. Quien decide no son los tecnólogos. O sea, si a ti te van a pagar una cantidad de plata por montar unas cámaras de vigilancia, tú las montas y ya. ¿Okay? O sea, no le estoy diciendo a nadie que no tenga eso. El tema es que tú tienes que entender cuál es el límite ético. ¿Para quién está montando esa cámara de vigilancia y qué se quiere hacer con esa cámara de vigilancia? Por ejemplo, si yo lo que quiero es ver en esa cámara de vigilancia que está haciendo cada quien para después extorsionar o para jugar a mis empleados y decir, mira, tú no estabas sentado en tu oficina a las 8 horas que yo te pagué, que te parabas que jode a tomar café. O sea, estás botado cualquier vaina o te hago bullying por eso, etc. O sea, de eso ha habido muchos casos, muchos, que han ocurrido a nivel mundial, incluso en los países más avanzados. Por eso es que hay que entender que los límites del poder hay que frenarlos en el mundo occidental. Si a ti eso no te importa, ese es tu asunto personal. Pero desde el punto de vista social, tú no puedes dar un contrapeso de poder de que la información sea utilizada de manera indiscriminada contra los ciudadanos. Cualquier información, no estoy hablando solamente de que te vean las cámaras, estoy hablando de tu información de salud, de tu información de educación, de tu información privada, etcétera, 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 de tu información financiera. Por ejemplo, porque mi información financiera va a ser puesta al público. Quizás te van a saber a los bancos. Yo soy un carajo que ha sido mala paga en 10 bancos y voy para el banco número 11 a pedir un crédito, a lo mejor el banco me investiga para saber si yo soy buena paga o no. ¿Ok? Pero si yo soy un carajo que tenía una deuda y la pagué y yo tengo esa deuda, sigue saliendo en mis registros, me veo afectado de una manera ilegal, no, de una manera injusta. Pues. Igual con las personas que han estado en la cárcel. En todas las legislaciones modernas, si usted estuvo en la cárcel por un delito menor y sale, ese es un registro que le queda ahí, pero que no le puede generar efectos nocivos en otros plazos. Porque se supone que usted paga una deuda. Si usted es reincidente, entonces ese plazo es más grande y si usted es un abusador sexual, usted va por una lista, de esa lista no sale. Del abuso sexual no sale la lista en Estados Unidos. Pero, bueno, si tú estabas preso y saliste a los 20 años, o sea, no es una cadena perpetua. No quiere decir que nadie te puede emplear porque eres un expresidiario. Yo te empleo y si te portas mal, es otra cosa. Ya es otro capítulo. Esas cosas tienen que ver con el derecho a la información. En el otro curso, que es el curso de Ciencia Sociedad, veíamos el caso del señor Mario Costeja. Entonces yo les quiero que ustedes averigüen sobre Mario Costeja, que fue el español que por privacidad le ganó un juicio a Google. Entonces él le ganó el juicio a Google para ganar su privacidad y ahora todo el mundo lo investiga, lo analiza y estudia su caso porque es importante. Entonces el pobre hombre quería pasar desapercibido, pero como le ganó el caso a Google, ahora es una celebridad. Pero Mario Costeja ganó un caso del derecho al olvido. Entonces busquen la ley de derecho al olvido europea.
no española, europea, porque él fue hasta el Tribunal Superior Europeo y ganó el caso a nivel europeo. Entonces Google tuvo que tomar una cantidad de medidas en Europa, y si ustedes se meten en un sitio web español, les ha pasado europeo en general, Ok. las cookies. ¿Qué le dicen todos los sitios españoles? Acéptalo o te vas. No, aceptar los temas no. No, ¿No? no señor, métase en un sitio español, un diario español. Usted puede configurar las cookies Bueno, sí. y no es aceptarlas o te va. O sea, si usted quiere aceptarlas, las acepta. Si no las quiere aceptar, no las acepta y usted sigue. No te pueden restringir el derecho por las cookies. Y te tienen una legislación precisa. Todos los servicios que se den en Europa digitales, el ciudadano tiene que saber qué información estás obteniendo de él. Hagan una prueba, no la han hecho. Y ahorita me metí en una página y me salió la cookie. Casi siempre. Pero miren esto. Casi siempre en los noticieros. El país. Bueno, cualquier página europea, de lo que sea, de lo que sea. Fíjense ahí, vamos a meternos en el país.es. Edición para América. A menos que yo los haya aceptado en este navegador, no creo, porque era el de la escuela. Estamos en el mundo de la ciencia de la computación, quizás no necesitamos. No creo. Bueno, el punto es que se quedan locos cuando ustedes vean lo que dicen acerca de las cookies. Vamos a esperar que cargue para que salga algo allí. De toda la información nuestra que toma. O sea, una vaina horrorosa. Ahorita había una noticia, pero no vi más, de que Google quería eliminar las cookies y quedarse con ellos con la información del usuario para la venta de publicidad. Claro, pero la tomas de otra fuente, la tomas de 100 fuentes. Claro, claro. Pero o sea, los anunciantes se andaban quejando porque ya ellos no tienen control sobre a quién le anuncia, sino que es Google al que le tienen que pedir. Eso es una guerra comercial impresionante. El punto es que todo esto se hace con qué fin? Con el fin de mejorar la calidad de vida. Yo rescato esto de la definición de la Agencia Española Digital. O sea, no es para que haya calles más seguras, para que haya mayor salud, para que haya mejor educación o la economía sea más robusta. Es para mejorar la calidad de vida del ciudadano tomado, de la persona tomada como ciudadano. El ciudadano tomado como persona, como ellos lo dicen, ciudadano como persona. Entonces, eso es importante, porque eso pone un foco distinto a la ciudad inteligente. La saca del foco tecnológico y la pone en el foco humano y social. O sea, todo esto es para mejorar los derechos humanos. Y que, por supuesto, todos vivamos mejor en la ciudad, en una ciudad sostenible a largo plazo, que no se consuma a sí misma sus recursos naturales, que no se gaste sus fuentes de agua, etcétera, etcétera. Este es un ejemplito, yo les mostré esto la clase pasada, del Internet de las Cosas, en una ciudad que me conseguí en Brasil, en Recife. El árbol de Internet de las Cosas, en verdad es un árbol con unos cargadores, no un coño de Internet de las Cosas, pero tiene unos paneles solares, tiene una tendita Wi-Fi, te da acceso a Internet y a través de estos árboles te puedes acceder a ciertos servicios de la municipalidad, servicios de información turística, vaina. Entonces, son cositas, pequeños pasos, digamos. Bueno, fíjate que la propaganda que le metieron aquí de Lula, estos son stickers que le metieron a la broma. Entonces, usted que ha dado esta materia por bastante tiempo, ¿qué predicciones usted dijo, digamos, hace 10 años que ahora son reales? Siempre sospeché que iba a tener un alumno que preguntaba qué jode en clase. O sea, en 30 años de carrera no me había pasado y sospecho que eso me va a suceder. Pero no me ha pasado todavía. No es por ti, papi, no es por ti. Ajá. Este libro lo tengo ahí arriba, que está a la orden. Eso son las TICs, aplicaciones de las TIC para ciudades inteligentes. Creo que les mencioné que este libro, bueno, justamente en este evento que estuve en Brasil, fue porque yo soy parte de un comité internacional que evalúa proyectos de ciencia, no sé qué, y uno de esos proyectos de ciencia tiene que ver con esto, y el editor, que es Ángel Zapa, me dio el libro, pero lo tengo ahí en la oficina. Y es un libro donde lo que hay son artículos de revistas científicas que tienen que ver con aplicaciones de Internet de las Cosas, perdón, de TICs, aplicaciones para ciudades inteligentes. Entonces tiene que ver, algunas de las aplicaciones son para transporte público, otras son para salud, otras son para movilidad, otras son para seguridad, etcétera, etcétera. Bien, cosas bien interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cuáles son las aristas. Estas son las 6 aristas del gobierno inteligente, perdón, de la ciudad inteligente. Brevemente, está tomado de este estudio. Este estudio es el que yo les digo, que lo tomé en el 2016, de finales del 2015, y ya tiene que tener una
edición nueva el año pasado, porque ya salió la nueva Agenda Digital Española, y esto sale como producto de esa Agenda Digital Española. Tiene que haber una del 2022, cuidado si no del 2023, perdón, y cuidado si no de antes del 2018, 2020. Estas son las variables. Ya nosotros vimos estas. ¿Hasta dónde llegamos? Porque yo creo que estoy repitiendo mucho. Lo que pasa es que he dado este curso 3 veces. O sea, se lo estoy dando a 3 universidades al mismo tiempo. Eso lo vimos y vimos cada una de ellas. ¿Hasta dónde vimos? Movilidad urbana, que es una de las más clásicas, digamos, uno de los puntos más característicos de la ciudad inteligente. El gobierno de la ciudad inteligente, que esa es una de las cosas para mí más importantes, que una de las diferencias notorias del gobierno inteligente es que de la ciudad inteligente que el gobierno se apalanque las TICs para todo. No solo para cobrar impuestos, que es lo primero que los gobiernos quieren hacer, sino para obtener información, para hacer más fáciles los trámites. Por ejemplo, mi hermano aquí presente me estaba contando una anécdota terrible. El chamo se gradúa en el liceo, le dan su título de bachiller firmada por la directora de la zona educativa, y al otro día tú vas a la zona educativa para que te legalicen ese papel. Y la legalización es que la directora dice si esa firma es mía, y ese trámite dura 15 días. O sea, una cosa que acaban de firmar. No sé, esa optimista, luego un mes, un trámite que primero es absurdo. Y segundo, o sea, un documento legal ya de por sí mismo es legal. Si tuviera firmado digitalmente, no tendrías que pasar por eso. Ahora, una de las pocas cosas que se han hecho en los últimos años es que algunos trámites a nivel de gobierno central en Venezuela ya están digitalizados. Por ejemplo, yo me saqué para unos temas de visa el año pasado, me saqué mis antecedentes penales, que dice que yo no tengo antecedentes penales, y eso lo haces en línea, entras por número de cédula el día que te toca, lo haces en línea, no pagas nada, no caigan en manos de los gestores que les cobran $100 por eso, no lo hagan. A mí me lo pidieron, yo vi que era lo que había que hacer, lo hice, y lo hice en 10 minutos sin pagar nada. Es una locura este país. Pero bueno, tú te metes, lo haces, y eso viene firmado digital, con un certificado digital. Y con ese certificado digital tú te metes en el sitio del Ministerio de Exterior y te dan la postilla digital. Y esa postilla digital con un código QR es aceptado por la embajada. Entonces es gratuito, es rápido y ya está. No tengo que estar haciendo nada. Nosotros estamos en una lucha de hace algunos años por tener firma digital en la universidad. Hicimos un convenio el año pasado y cuando al fin íbamos a tener firma digital para la Facultad de Ciencias, a finales del año pasado, resulta que entonces el nuevo rector y el vicerrector quieren que ahora eso sea para toda la UCB, entonces se paró en ciencias para tener firma digital en toda la UCB. Entonces, ahora no tenemos firma digital en la facultad, sino que hay que esperar a que toda la universidad firme el convenio para entonces hacerlo a nivel de toda la universidad. Ya estamos a pique, ya estamos cerquita de tener firma digital. ¿Y qué significa firma digital? Un certificado digital con todas las validaciones criptográficas. Tú firmas eso digital y cualquiera que tenga un lector de PDF ve y dice, esto está firmado digitalmente por Robinson Rivas. ¿Quién lo verifica? Esta empresa. Y son empresas que están autorizadas por el Estado porque han pasado una serie de validaciones. Para que ellos miren a mí la firma digital, yo tengo que demostrar que yo soy yo, dejar una copia de mi cédula, grabar un video, o sea, varias cosas. Y una vez que yo hago eso, yo obtengo mi certificado digital y yo soy el que tiene la clave y yo soy el que firmo con esa vaina en cualquier parte del mundo. ¿Sí lo ven? Entonces, ese certificado digital, tú no puedes alterar un documento con certificado digital. Con la tecnología moderna, pues. Tendría que usar un supercomputador y meterle ahí un poco de meses para descifrar tu firma digital, pero la firma digital es robusta y es una tecnología que acelera y economiza los gastos administrativos. Entonces, claro, tú quieres ver tu título en cuero, porque bueno, te chupaste 5, 6, 7 años para tener tu título hermoso en el aula magna, está bien, eso no va a dejar de ser así, pero tú puedes tener un título firmado digital por el rector tal y firmado digital automáticamente por las autoridades nacionales que diga que usted es licenciado de la República en tal fecha y lo firmó fulano de tal que en ese momento la rectoría está todo legal y está en un certificado digital. Eso sí, es diferente al título. El título es una cosa en papel que tú puedes falsificar, pues el certificado digital no lo puedes falsificar. ¿Entiendes? Entonces eso aceleraría y sería mucho más económico cientos de trámites en la administración pública. El Estado venezolano tiene muchas caras. Algunas de las caras son eficientes y algunas veces han hecho el tema de la firma digital. Entonces, algunos trámites en el Estado venezolano
admiten firma digital y son rapiditos y son económicos y son hasta gratuitos a veces. Otros son una maldición en la cual tienes que ir, perder 2 meses para que tengas un papel firmado y sellado, porque o sea, todavía tenemos eso. La universidad sigue siendo así. Nosotros estamos buscando las firmas digitales para CONE, para que el profesor genere eso y ya tengamos todas las actas firmadas en digital, y cuando ya tú te vas a graduar ya eso está listo y no tengamos que estar buscando expedientes en papel ni perder un mes haciendo eso. Ya todo está listo. Y ya todo está almacenado en secretaría. Entonces, esas son las cosas que hacen un gobierno inteligente. Además del cobro de impuestos, que es lo que les interesa a ellos. Además del cobro de impuestos. Entonces, eso para mí es vital, que tenga todo esto. Y sobre todo, la transparencia y la participación. Que nosotros como ciudadanos de la ciudad de Caracas podamos participar y podamos saber en qué se ha gastado el presupuesto. Cuando yo le pongo este ejercicio a mis estudiantes en España, les digo, tienen 5 minutos porque me digan en cuánto ha gastado el municipio donde ustedes viven en educación para las niñas. Oye, pero búsquenlo. Tienen 5 minutos. Y en 5 minutos los tipos, profesor, aquí está. ¿Y por qué son tan rápidos? Porque van a la página del ayuntamiento, hay una página que se llama, que es obligatoria en España, que es de transparencia ciudadana. Ahí está el presupuesto del municipio, ahí están los gastos, ahí está la vaina, ahí están los Excel, y entre los Excel están todos, y te haces una búsqueda de un query y te determina cuánto es niño. Y rácate, aquí está el gasto. ¿Ves? Eso no lo podemos hacer mensual. Sencillamente no lo podemos hacer. No tenemos datos abiertos en Venezuela de ningún tipo. Ni los gobiernos de oposición, entre comillas, tienen datos abiertos. O sea, que tú te puedas meter y ver el presupuesto y ver en qué se ha gastado y ver en qué se ha usado el dinero y cuáles son los proyectos que están en marcha. A duras penas tienen los nombres de las autoridades y un par de trámites puestos en la página web. Entonces, los portales de transparencia no existen en Venezuela. ¿Perdón? El memory cuenta que supuestamente se hace en la asamblea. Búscalo. Busca los datos. Nosotros hacemos ese ejercicio todos los años. Buscar los datos, a ver si están. Y claro, y le pasan un informe si a los tipos no publican. Entonces son unos desgraciados. Entonces, bueno, la economía digital es una de las cosas y Bueno, vamos. el Banco Central casi no ha puesto estadística un coño desde que la economía se... Usted lo ha dicho. No dice cuándo se devalúa. Es obvio, ¿no? Mira el país. Con su acuerdo, nosotros, nuestros socios, usamos cookie, no sé qué. Más información. Pero yo lo puedo rechazar. Y si yo lo rechazo, yo sigo. Ahora, después no puedo ver más información, no porque rechacé la cookie, sino porque no estoy suscrito. ¿Ok? Más información. Vamos a ver qué más información tiene este señor aquí. ¿Para qué finalidades se utiliza la información y quiénes la utilizan? Almacenamiento y acceso a la información. Uso de datos limitados para seleccionar anuncios básicos. Crear perfiles para publicidad. ¿Y si aceptaron menos uno? No. Da lo mismo. O sea, no va a ver. Pero lo interesante aquí es esto. Ya ves. Si tú das consentimiento por la fila anterior, también permite que este sitio web y su socio operen el procesamiento de los siguientes datos. Contener combinación de datos procedentes de otra fuente, Chévere. Ver nuestros socios. Ahí es donde viene la parte divertida. Autorizar. ¿Habías visto eso, Ronald? Vean esto. Vamos a ir, fíjense que están en orden alfabético. Estos son nuestros socios. Estas son las cookies que tú aceptas cuando le das aceptar en este sitio en español, pero es que todos son básicamente iguales. De una empresa grande que capture datos, mira todos los que tiene. Anunciante, La Liga, Plus, DirecTV, Acro, no sé qué. Amilo Ads, AMOB, Internet Media, Arki Incorporated, no sé qué verga, pam, pim, pam, pam, Active Agent. Son las que empiezan por A. Y muchas empiezan por Ad, ¿no? De publicidad. AdMaxina, AdMetrics, AdMan, esta es alemana por la firma, esta es española, esta es inglesa, digo, por la terminación. Aquí está, un poco de empresa, vienen todas las que hay por A. Después las que empiezan por B, B2B Media Group, Baidu, Barner, Binestore, Bannerflow, Bitmachine, sí, pero está registrado en Estados Unidos, pero son chinos. Brave People, no sé qué. Después la de C-Wire, Celtra, no sé qué vaina. ¿Cuánto llevo? Fácilmente llegué a las 6 y hay 100. Fácil. Por D. ¿Cuántas llevo? Easy Marketing, Engage,
Exats, Facebook, Fandom. Fíjense todas las cookies. ¿Por qué? Porque es un negocio. Porque ellos intercambian plata por información. Entonces el país le conviene que tal, y entonces de la información que ellos recaban la comparten con los socios, dependiendo de la información que sea tal. Y entonces cuando yo abro me sale la publicidad a mí. ¿Okay? Y a veces ni siquiera me llega publicidad, a veces no es para publicidad, a veces es para otros fines. ¿Okay? Pero entonces fíjense esta locura. Tranquilamente tengo 400 registros ahí. Tranquilamente. Entonces, yo le digo, no, rechazar todo ya. Claro, esta máquina es de uso público. ¿Sí? Faltan algunos. Aquí está. Control C, vamos a ver si lo copio. Ajá, hasta aquí son, ¿cuántas líneas? Dice en algún lado. Línea 2360, pero fíjense, por cada uno hay 2 líneas más. Bloquear y autorizar, ¿ves? Entonces dividimos esto entre 3, 2354, no sé qué, 800 y pico. 700 y pico, pues. Así, 700 y pico. De gente a la que le estamos compartiendo esta información si le damos a aceptar. Entonces yo digo rechazar y ya. Bueno, pues este nada más que la abrí para eso. ¿Ok? Y para Intermarketer, Ron DeSantis se rindió y ahora se retira. Entonces, Trump va. Ok. Me puedo quedar pegado ahí, mejor no. Fíjense, vamos a ver Citymotion. Este sitio es bastante lentejo, pero además la internet ayuda. ¿Qué vamos a ver aquí en este sitio web? Este es un sitio web interactivo generado por la Universidad de Navarra, en España. Ellos tienen un instituto de estudios económicos, de business, de MBA. En este estudio que ellos hacen anualmente, ellos tienen aquí, cada puntico de esto es un país, no una ciudad. Tú vas a las ciudades y detectas, ejemplo, las ciudades, cómo están clasificadas de acuerdo a un baremo. ¿Okay? Es igual que todos los baremos del planeta Tierra. Igual que cuando dicen no, que la central quedó primera en el ranking de las universidades venezolanas. Eso depende de quién lo diga. En algunos rankings es la católica, en algunos rankings es la central, en algunos rankings es otra. O sea, después. Somos nosotros, ¿por qué? ¿Quién lo dice? Eso depende de cómo te lo mida. O sea, depende de la métrica que estés usando, depende de para qué quieres el ranking. O sea, depende de un millón de factores. Pero es un ranking, pues, un ranking más. Lo interesante del ranking es que el ranking está asociado a algunas de las dimensiones que vimos en la clase. Está asociado a Smart Mobility, Smart Intelligence, Smart Environment, Smart People, etc. ¿no? Etcétera. Tiene todos esos contextos, es multidisciplinar, como dicen los españoles. Entonces, fíjense, vamos a verlo acá. No, pero está más lento de lo normal, realmente. Déjame ver si yo lo puedo ver aquí, porque yo tengo internet aquí también. Creo que la máquina, porque aquí como que está cargando más rápido. ¿Alguno de ustedes lo pudo ver? Bueno, voy a compartir los datos de mi teléfono. El ranking Caracas está en
179. ¿De cuántos de este año? 179. No, nunca estamos tan mal. Recuerda que en general tampoco te estás comparando con todas las ciudades pobres del planeta y no te estás comparando con todas las ciudades ricas del planeta. O sea, si tú, en lugar de tomar 300 ciudades, tomar 5.000 ciudades, fuera un poquito desleal. Solo en Estados Unidos tiene una cantidad de... Hay muchos países africanos. Denme un segundito, voy a compartir aquí. Hay bastantes países aquí ubicados, pero no por ciudad. Pero no de la totalidad. Entonces, lo dividen en categorías: gobernanza, planificación urbana, y Claro. a esto también cambia la posición del ranking. Gobernanza. 156. Estamos mejor en medio ambiente. Bueno, no la hay. Ok. Bueno, está por mi teléfono, vamos a verlo rápido. Fíjense aquí. Vamos a ver un caso en particular y vamos a verlo con la lámina. Las láminas, por supuesto, son estáticas, ¿no? ¿Esta ciudad cuál es? Carajo, pila. La primera y la segunda son burde fáciles porque, digamos, les puse esos dibujitos a propósito. Sí. ¿En qué se destaca de esa ciudad en los rankings internacionales? Bueno, el Sistema Público de Gestión de Datos Abiertos fue uno de los primeros del mundo. Ahí está todo publicado en formatos de Excel abierto, etcétera, que se pueden ver hasta un nivel de detalle impresionante. La videovigilancia es una de las más avanzadas. Bueno, los sistemas de videovigilancia chinos son los más arrechos del mundo, pero los gringos no están atrás. Solo que los gringos dicen que ellos no lo utilizan para el mal, para vigilar a las personas, sí, está bien. Pero se hace reconocimiento facial y hace todo lo demás, ¿no? La planificación de recolección de desechos sólidos ya tiene muchos años, ya se hace de una manera bastante intensa y más inteligente. Entonces hay muchos sistemas de reciclado, el sistema de disposición de aguas, etc. El uso de redes sociales para atención al ciudadano es uno de los primeros. Prácticamente todas las empresas nacieron ahí, de redes sociales. Se instalan en California, pero básicamente todas están, operan en Nueva York. Entonces tenemos estas dos cosas. Y es líder mundial en conectividad y economía digital. Si vamos a Nueva York, acá, vemos Estados Unidos como país y buscamos por aquí cuál será Nueva York. Este es Boston, más al norte, New York. Fíjense que New York este año está de segunda en el ranking. Si Nueva York está de segunda, ¿cuál podría estar de primera? Londres. O París, o Tokio. Podría ser Beijing. O sea, podríamos estar ahí. Pero fíjense que en todos los aspectos destaca bastante. Es un poquito menor en ambiente, de acuerdo al ranking que ellos sacan. Pero fíjate que en tecnología está muy alto, en planificación urbana casi 100, en economía casi 100, en movilidad casi 100, en perfil internacional muy alto también. Es decir, tomando todos estos criterios multidisciplinarios, Nueva York es la número 2, porque tiene grandes ventajas. Vamos a ver por acá. ¿Un país de África? No. Vamos a ver acá. En Japón, vamos a ver particularmente Tokio. Está de cuarto. ¿Okay? Fíjense que movilidad y transporte la ponen bajita, yo no sé por qué. Porque el transporte público en Tokio es increíble. Es una vaina increíble. Esa vaina es un reloj, una vaina arrechísima. Pero aquí la ponen un poquito por debajo. Por supuesto, tecnología. El tema de la cohesión social está súper alto. Sí, cohesión social en términos de la paz social, o sea, que no tiene conflictos, no tiene... Bueno. Japón, y en Japón hay que se asesinatos a nadie y lo mataron en el... Bueno, claro, porque una persona, digamos, con un perfil que tiene algún enemigo, qué sé yo, pues, pero en general la seguridad ciudadana es una vaina loca. Pero bueno, eso es uno de los puntos y fíjate que está de cuarto, ¿no? Con un choco, ¿no?
Sí, es una vaina artesanal. Aquí, vamos a verlo entonces. ¿Sí? Fíjense que el otro la ponen también bajita en environment. Hay algunas ciudades de menor nivel. Ya vamos a ver. El punto es que no nos vamos a comparar totalmente con eso. Vamos a seguir aquí. Estas son de las primeras. Y fíjense que igualito en el ranking hay muchas aristas. ¿Qué moraleja nos da eso? Que para el análisis de una ciudad inteligente no es lo mismo que hacer un análisis de base de datos. Cuando tú haces un análisis de base de datos, hay unos criterios numéricos objetivos, hay unos indicadores que tú puedes poner a competir las cosas. Por ejemplo, la máquina del top 500 de procesamiento, o sea, tienes un benchmark y dice cuánto corre esto y en cuántos petaflops hace la vaina. Y lo pones a correr y te dice un número y el otro te da otro número y una de las dos gana. ¿Okay? Puede haber a veces muchos criterios, pero cuando tú empiezas a sumar otros criterios, igualitos son criterios numéricos. O sea, no tienen que ver con otros factores sociales, ambientales, donde haya alguna ponderación que dependa de un jurado, pues, unas personas, unos expertos que te den una planilla. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí en cohesión urbana y en environment, lo más seguro es que hay expertos que dan su punto de vista y marcan, digamos, dan la respuesta, pues, o sea, esta ciudad tiene más, esta ciudad tiene menos. Habrá algunas cosas que son más numéricas. Por ejemplo, puedes medir el Producto Interno Bruto de empresas de tecnología. Quizás eso es un dato más duro, un dato más numérico. ¿Okay? Pero muchos otros datos son tomados de fuentes indirectas o de cualitativos. Entonces, estos rankings no son, ninguno va a ser perfecto, pero nos dan una señal. Ningún ranking es perfecto, pero siempre nos dan señales. Es igual que cuando alguien dice, y eso a veces yo me río de eso, dice, no, la nota es un número, eso, la nota no dice nada. La nota dice mucho, bro. La nota dice mucho. Porque cuando tú eres empleador, tú no vas a calificar igual a una persona que pasó con 11 que una persona que pasó con 19. ¿Por qué? Porque una persona que pasó con 19 durante toda su carrera, le echó bolas durante toda su carrera y logró un punto que el otro no llegó. Ah, que este tenía todos los recursos y el otro era pobre y le costaba llegar a la universidad y no tenía las 3 comidas al día. Hay otros factores. Pero en la ponderación, eso vale. Eso vale porque habla de un esfuerzo sostenido. ¿Okay? En un examen, es un examen en un día particular. Tú venías con un mal día, puedes sacar un mal examen y sea buen estudiante. Pero el promedio es una nota, un asunto importante. Pero por supuesto tienen otras cosas. Hay estudiantes de 10 puntos que son fantásticos en algunas cosas, pero bueno, tuvieron un mal desempeño en los estudios. Entonces, nosotros hemos tenido aquí gente que teniendo un desempeño mediocre como estudiantes de pregrado, pues después hicieron un posgrado y son unos tipos arrechísimos. Entonces, bueno, o sea, la nota no lo es todo, pero es importante. En estos rankings, la movilidad no lo es todo, pero es importante. La salud no lo es todo, pero es importante. La cohesión social. En otros rankings, tú quitas cohesión social, la cosa se puede disparar. ¿Qué? Porque no tomas en cuenta eso. Fíjense que otra cosa, que en el ranking del IS, que es el Instituto de Estudios Empresariales en Navarra, ellos no están hablando de ranking de ciudades. ¿Cuál ciudad es mejor? Sino un ranking de ponderación de ciudades inteligentes, que son dos cosas distintas. Porque tú estás en la ciudad inteligente ponderando estas variables y midiéndolas de acuerdo a alguna forma. ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en el planeta? Eso es otra cosa. Eso es otra discusión. De hecho, hay otros rankings donde dicen cuáles son las mejores ciudades para vivir si usted es de la tercera edad. Y entonces hay un poco de ranking que te ponen, que tengas mejores servicios de salud, que no tengas que caminar mucho, que el clima sea benigno, que no sé qué vaina, que tengas entretenimiento, vaina. Entonces hay unas ciudades que ganan y otras que pierden. Entonces a muchos no les gusta vivir en Nueva York, entonces Nueva York no va a ser la mejor ciudad del mundo para vivir alguien de la tercera edad, por ejemplo. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo les trato de ilustrar a ustedes. O sea, que tenemos muchísimos datos, utilizamos las TICs, pero en el contexto de ciudad inteligente. Eso no significa que esa ciudad sea mejor que otra en otros contextos, ¿ok? Culturales, por ejemplo. Gastronómicos, por ejemplo. O sea, eso es otra cosa. O sea, si a usted le gusta comer bien, no se mueve para Londres. Yo creo que ese es París, porque eres un tipo que ha visto la Torre Eiffel desde abajo. Y esas son las dos primeras, tan facilitas. Los sensores de tráfico, apoyo digital para el turismo. Como yo les compartí la presentación, ahí lo pueden ver algunas de las cosas. Por ejemplo, el tratamiento de aguas y desechos en París es bastante avanzado. Los parisinos se quejan de que la ciudad es sucia, porque los parisinos se quejan de todo. Porque, verga, son un camión de pollitos, de verdad. Pero es una ciudad que es una ciudad que vive del turismo. Es la ciudad del mundo que más turistas recibe en el planeta. La ciudad de Roma, ¿no?
no estoy seguro, pero recuerda que hay algunas ciudades que son hechas para eso, como Orlando en Florida, o Las Vegas, están hechas para eso. Entonces, ahí el ranking no es justo. Pues. Sí. Pero de las ciudades, digamos, grandes, París es la más visitada. Y entonces tienen muchas cosas para el turismo, etc. ¿Cómo utilizan los sensores de tráfico para regular la contaminación? Ellos tienen un problema de contaminación en algunas zonas de la ciudad. Entonces tienen sensores que capturan contaminación. Y con eso tú puedes regular la cantidad de tráfico que permites. O los tipos de sensores que tienen que tener los vehículos. Por ejemplo, los automóviles de carga tienen que tener unas regulaciones particulares, circular a unas ciertas horas específicas, etc. ¿Okay? Y se le da prioridad, por ejemplo, al uso de combustibles que generan menos CO2, como el diésel. El diésel genera menos CO2, porque la tecnología diésel está hecha para hacer lo que se llama combustión completa. O sea, que prácticamente el 100% de las moléculas de hidrocarburos explotan en el proceso de combustión y generan gases que son menos contaminantes, mientras que la gasolina, la combustión no es completa, por la misma tecnología, es más contaminante que el diésel. Entonces tratas de promocionar más el diésel o el gas natural para vehículos, o los carros eléctricos en esta época. Entonces ese es el tipo de cosas que tratas de hacer para que la ciudad tenga menos contaminación del parque automotor. Y con respecto a las industrias, las sacaron de la zona de la ciudad hace muchos años, las tienen tal, con unas regulaciones particulares, de manera que la ciudad es mucho menos contaminada hoy de lo que era en los años 30 y 40. Que habían fábricas, o sea, París, aparte de ser la capital y ser el centro económico, es el centro industrial de Francia. Entonces, pero los tipos en los años 50 descentralizaron, sacaron las industrias de ahí, las pusieron a otro lado y les dieron una cantidad de beneficios, menos impuestos, no sé qué verga, para que se fueran de la ciudad, para contaminar menos la ciudad y generar puestos de trabajo y habitación en las periferias de París. Entonces, esa combinación de cosas hace que la ciudad sea menos contaminada hoy de lo que era, y no es que no esté contaminada, pero es mucho menos contaminada. Tú ves el Sena y en el Sena están los barquitos que todo el mundo ve y no te bañas en el Sena, pero en verano, en las orillas del Sena gastan una fortuna, tiran un montón de camiones de arena, tan fritos, que el verano es arrecho allá, ¿no? Son veranos de 40 grados de temperatura. Y la gente se acuesta, las mujeres en bikini o con las lolas al aire y los hombres y tal, y se toman su vinito, su vaina, en las orillas del Sena como si fuera una playa. No se bañan tres locos, pero lo puedes hacer, porque el río te lo permite, se trata de hacer eso en el Guay. Entonces, los temas de contaminación han logrado mucho control, y mucho es porque tienen los sensores adecuados, que sabes cuando la vaina se está contaminando, y porque además el smog estaba destruyendo el patrimonio cultural. El smog es corrosivo, tiene unos ácidos, Ronald, que es lo que la mezcla de smog con la atmósfera. Mi hermano es físico, es lo que llama la lluvia ácida. Cuando llueve, el hidrógeno y el agua, junto con los gases que están, se convierten en ácidos. Eso cae en las piedras, claro, microácidos. Las estatuas, se van corroyendo. De los edificios viejos se van comiendo. Usted mismo se baña en una lluvia en París, no le pasa nada. Pero si te bañas todos los días en la lluvia, tu piel se va a joder, porque es como si te bañaras con algo ácido. Es un ácido no muy potente, no va a ser un hueco en el piso, pero daña a largo plazo. Entonces, eso, si tú tienes que evitar que eso vaya a la ciudad para que tu ciudad dure un poco más. ¿Entiendes? O sea, es una mezcla de cosas, pero tienen sensores para eso. Ahora, ¿París en qué ranking está aquí? Probablemente esté entre los primeros, debe estar. En Lyon, París. De tercero. Y fíjense, el environment lo ponen bajito, pero yo estaba en París y una de las cosas que fui a ver eran estas cosas del tema de contaminación, y son bien arrechas, bien avanzadas. Bueno, el transporte está bien que esté de primero, porque es verdad que el transporte también en París es fantástico. Sigamos las láminas. ¿Qué ciudad es esa? ¿Por? Es como Venecia, pero no es Venecia. Es como Venecia, pero no es Venecia. Si fuese Venecia, utilizan las góndolas y es más estrecho. Puede ser, pero lo más notorio es esto, el uso de la bicicleta. Bueno, sí. El sistema de transporte público integrado es de primer nivel. El apoyo al turismo también es bastante fuerte. La red de seguridad e indicadores de redes sociales es bien grande, es una ciudad muy segura, y se utilizan Big Data muchísimo para prevenir el delito y para actuar. No es la única ciudad que los hace, pero
como Ámsterdam es relativamente pequeña comparada con otras, o sea, los efectos son más visibles. O sea, no es lo mismo tener un sistema de prevención del delito en Londres con 20 millones de habitantes o con 15 millones de habitantes que tenerlo en Ámsterdam con 2 millones y medio de habitantes. O sea, las escalas son distintas y los resultados, por supuesto, son distintos. Y tienen este concepto de Smart Lighting, que lo pusieron en funcionamiento por ahí por el 2015-2016, que es que muchas zonas de la ciudad están oscuras y solo se iluminan si hay movimiento. Entonces ustedes dirán, coño, pero yo no voy a, ni loco camino por una calle oscura. Y dije, bueno, papi, pero es que tampoco hay malandro. Si está oscura, pues no hay nadie. Si está oscura, porque no pasa ni un perro. Si pasa un gato, se prende la luz. Entonces eso permite ahorrar en costos eléctricos y mantener la ciudad más oscura. Y eso es una lucha que han tenido los ambientalistas por décadas, que es una lucha que se llama Dark Skies, tratando de que nuestros cielos sean más oscuros. ¿Por qué? No solamente para visualizar mejor el firmamento, que es algo, si se quiere, estético, es también porque nosotros hemos tenido un impacto terrible sobre la vida de los animales. Entonces nuestra población de animales urbanos ha tenido que adaptarse a tener luz casi todo el día. ¿Sí? Y entonces eso afecta a los roedores, eso afecta a los anfibios, eso afecta a las culebras, a las lagartijas, a los pájaros. Todos se ven afectados porque ya no es lo natural que a las 6 de la tarde era oscuro y ellos tienen un ciclo de vida natural. Las aves lo siguen teniendo, pero tratan de buscar los sitios más oscuros en ciudades que cada vez son más brillantes. Entonces eso es, o sea, si tú oscureces un poco la ciudad sin dañar la seguridad, los efectos están por verse qué efectos de largo plazo pueda tener en el ecosistema urbano. Vamos a ver Amsterdam, solo por curiosidad. Amsterdam, ¿dónde está por aquí? Bélgica, The Netherlands. Ay, papi, vaya, pues, compres un pasaje. Rotterdam. Fíjense, Amsterdam, a pesar del tamaño chiquitico que tiene, está de 8. La última vez que yo lo vi estaba como de 20. Es interesantísimo eso, que esté de 8, porque eso dice que la ciudad tiene una vitalidad internacional bien grande. Me llama mucho la atención que en todas las que hemos visto, el environment está bajito, siendo que son ciudades que verdaderamente cuidan su... De hecho, Amsterdam es una ciudad de canales, como dice Fidel, y la gente pasea en los canales, es más, es un medio de transporte. O sea, tú vas de Katia para Petare y te montas en una lancha que te lleva. O sea, es común eso, ¿entiendes? Y puedes ir por el río sin ver los visitantes que tienen guay. O sea, son aguas limpias, si se quiere. Entonces, pero está de octavo. O sea, interesante eso. ¿Qué ciudad es esa? ¿Cómo lo sabes? La plaza esa de... Por el ángel de oro. Ese está bañado en oro. Ciudad de México, a pesar de los pesares, porque es una de las ciudades más grandes del mundo, durante mucho tiempo fue la ciudad más grande del mundo. Durante muchos años fue la más grande del mundo, cercano a los 20 millones de habitantes. No estoy seguro, creo que es Tokio. Y Ciudad de México ya debe estar como de sexta por ahí. Sí. Pero en población. En población, sí, claro. Ah, sí, Tokio. En población. Pero durante años y por lejos, Ciudad de México era la más grande, por lejos. Cuando Ciudad de México tenía 18 millones de habitantes, Tokio tenía 12. O sea, por lejos era la más grande del mundo. Y es una ciudad con muchísimos problemas, porque no tiene el poder económico que tiene en los países desarrollados. Entonces, bueno, se puede imaginar la cantidad de cerros que hay en esa vaina, es increíble. Tú agarras el metro en el norte y vas para el sur, cosa que yo hice una vez estando en el centro y fui para el sur, a llevar a mis hijas a un parque de diversiones y tardamos hora y media en el metro, sin pararnos. Y dale esa vaina. O sea, eso es una ciudad horrorosamente grande. Pero a pesar de todos sus problemas, México ha tenido algunos avances interesantes para el nivel latinoamericano. Por supuesto, en el ranking mundial está lejos, porque si de las 400 ciudades, 200 son de países desarrollados, las nuestras van a quedar del puesto 200 en adelante. Pero eso, digamos, en principio es una comparación injusta, vamos a decirlo así. Porque estás comparando 100 ciudades norteamericanas y una mexicana, la mexicana va a quedar de última 100, casi 100. Pero bueno, en términos latinoamericanos, México tiene muchos sensores de contaminación porque ellos tienen un problema muy grave de contaminación, que es una de las contaminaciones más arrechas del planeta. Porque México, la forma de México es como una copa, y México está en el fondo. Y tiene montañas muy altas que la rodean, y todas las industrias ahí, y no hay unos vientos que se lleven la contaminación. Entonces, coño, es horrible. Sensores de prevención de sismo, arrechísimos. O sea, pueden decir con 40 segundos de anticipación que la vaina viene. El sistema de surtido de agua, aguas grises, es una vaina increíble. 40 segundos.
Sí, pero es que en 30 segundos salvas un millón de vidas. Si tú puedes decir con 100% de certeza, 30 segundos antes que va a haber un terremoto fuerte en el salón, si acaso queda Gorka viendo el teléfono. Todos los demás salimos volados. Y cuando el tipo se dé cuenta, ya está solo en el salón. O sea, es tiempo. Si lo pudieras predecir con bastante accuracy, con 10 minutos de anticipación, la vaina fuera distinta a nivel mundial. Pero todavía la ciencia no llega tanto. Pero si logras llegar a algunos segundos, con 2 segundos casi no haces nada. Pero con 30 segundos, coño, es bastante lo que puedes hacer. 30 segundos es una barbaridad de tiempo. Si yo te digo ya corre, en 30 segundos tú estás fuera de la facultad. Y tú no eres Usain Bolt. O sea, es así, o sea, no. No, me gastó tipo desconectando los audífonos. Y te pido que me lleves la lacto porque yo soy guata de afuera. Pero traten de hacerlo, hagan ese ejercicio mental. Estén en sus casas y ustedes dicen, ¿cuánto es un minuto? Estén en sus casas y pongan, y vayan al baño, lávense las manos, laven un plato, hagan algo tal, y cuando vuelven quedan 10 minutos bien. O sea, minutos tiempo para una cosa como esta. Entonces, ellos tienen esos sensores que también lo tienen los japoneses, la Indonesia. ¿Por qué? Porque, digamos, es su problema. Ese es el problema de ellos. ¿Verdad? Y otros tienen otros problemas. Líder mundial en sostenibilidad de agua, una vaina rechísima también. Pero en esta ciudad tan hermosa, que ustedes saben cuál es ya, es líder latinoamericana en datos abiertos y líder latinoamericana en espacios públicos per cápita. Son impresionantes los espacios abiertos que hay en esta ciudad. Una belleza de ciudad. Es impresionante. Claro, es una ciudad pequeña a nivel latinoamericano. Vamos a ver aquí primero. Bueno, en este ranking usted puede comparar ciudades. Es una de las cosas interesantes que tiene. No vamos a comparar nada. Lo pueden hacer, háganlo ustedes en la casa. Vamos a México. México City, 115. 115. ¿Okay? En entorno latinoamericano. Y vamos a ver otra. Vamos a ver. ¿Esta ciudad dónde está? Me dijeron. Es Curitiba, Brasil, exactamente. Es una belleza de ciudad. Si alguna vez en la vida tienen oportunidad de ir a Brasil, vayan a Curitiba. Es impresionantemente hermoso. Una de las cosas más... ¿Qué pasó? ¿Fuiste a Curitiba? Quería ir, pero todavía el pasaje muy caro. Pero puedes ir a otro lado y después te mueves en bus. Sí, eso estaba pensando, pero no era mucha plata. Sí. Yo he tenido la fortuna en mi vida de ir a Curitiba como 4 o 5 veces. Yo quería ir ahorita en marzo, porque viene el evento de Ciudades Inteligentes que lo van a hacer ahí. Coño, chamo. Pero no, en serio, pásame los datos de ese evento para ver si me anoto. Pero bueno, el punto es que Curitiba es algo así como una ciudad metida dentro de un montón de parques. Tiene muchísimos parques urbanos, tiene un tema con la contaminación. Fue la primera ciudad del mundo que impuso esto. ¿Saben lo que es? Esto es lo que se llama el sistema de transporte superficial ligero. Eso no lo inventaron ni los gringos, ni los europeos, ni en Londres, ni en París. Lo inventaron en esta ciudad en el mundo. Un sistema de transporte superficial ligero. En los años 60 los alcaldes dijeron, mira, no tenemos plata para construir un metro. Un metro es extraordinariamente costoso de construir y mucho más costoso de mantener a nivel mundial. Soluciona ciudades como París, que tú no le quieres tumbar ninguna calle, tú no quieres romper las calles de París. O sea, está bien que te metas por debajo. Londres, ¿okay? Nueva York, que ya no le puedes tumbar un edificio para hacer una autopista, o sea, no puedes, o sea, tienes que construir por debajo de la tierra. Pero en Curitiba tienen espacio y los tipos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es canales exclusivos para el transporte público. Esa idea tan tonta nació en Brasil, pero además integrada con una visión urbanística. Estas son paradas de bus que tienen aire acondicionado, como la del metro, tú entras, pagas tu ticket, no sé qué, esperas tu bus perfectamente ahí. El bus viene en contravía, cosa que hicieron también en Bogotá, en el Transmilenio. Vamos a anotar algo aquí rapidito. En el Transmilenio, que no es como el Bus Caracas. Hicieron la mamarrachada del Bus Caracas y después el bus va en el mismo sentido, la gente se mete por la misma vía, el bus es el mismo desorden. En Colombia y en Brasil vienen de frente y tienen unos ojos, ¿cómo se llama? Unas garras de tigre. Entonces los carros que vienen de frente a ti no les pasa nada, pero si tú te tratas de meter por ahí, la garra de tigre te destruye mismo y la multa no te quiero contar, la que te mete. Entonces es un concepto urbanístico de hacer las paradas bien, de hacerlas donde deben ir,
de integrar eso con la ciudad, donde están los transportes, donde están las empresas, donde están los sitios educativos, etcétera, etcétera. Y además cerraron el centro de la ciudad al tráfico. Y en el centro de la ciudad no pueden transitar carros, sino a partir de tal hora. ¿Por qué? Tienen que transitar carros para llevar mercancía, lo que sea, o sea, para transportar cosas, pero no puedes transitar vehículos en las horas normales. Vean el centro de Caracas, imagínense el centro de Caracas si ustedes cerraran, como desde La Hollada ¿cómo se llama esto? Hasta el Calvario, todo eso, y fuera solo peatonal. Y además arreglar las calles y hicieran un concepto urbanístico, eso sería una belleza, pero tienes que poner estacionamiento, tienes que poner transporte público, ¿sí? Es un concepto completo. Y eso nació en Curitiba, a finales de los años 60. Sí, es un bulevar, pero es que un bulevar no es solamente que la gente camine. Cuando se hizo el bulevar de Sabana Grande porque se hizo el metro, era un concepto. Tú podías caminar desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto, como lo puedes hacer, y tienen un espacio amplio para caminar, deberías tener espacio de esparcimiento, los locales comerciales bien puestos. Pero lo que viene, plata. Y ahorita están mejor, porque tengo épocas peores. Sí, no, está mejor. Río, Sao Paulo, Curitiba. Curitiba está en la 153. Miren qué mal la ponen en ese ranking. Pero recuerden que estamos comparando contra otras ciudades. Entonces tú dices, 100% es que tengas $1 millón de ingreso mensual por persona. Coño, en Latinoamérica no lo vas a tener. Entonces, esto es Curitiba. 153 después de Ciudad de México. Pero una ciudad considerablemente más pequeña, obviamente. Nada se compara con Ciudad de México, tiene 20 millones de habitantes. Tiene 2 millones y algo. Si vamos a Sao Paulo, mire que aquí se compara automáticamente, está de 136. ¿Okay? Y Río. ¿En Brasil? No sé si aparece el ranking, creo que no. Ahorita vamos a ver Caracas, yo sé que todos tienen la curiosidad. Pero fíjense esta ciudad, ¿qué ciudad es esa? Medellín. Ese es Medellín. Es una foto que no es trucada, es el metro de Medellín, no se ve el metro cable, que es un invento de los medellineros. No es el invento de ellos, eso existía en otras partes del mundo, pero ellos fueron los que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI impusieron eso. Medellín está muy bien rankeada porque ellos lograron pasar de una ciudad dominada por el narcotráfico en los años 80, donde estaba el famoso cártel de Medellín, Pablo Escobar, etc., a un trabajo muy serio de disminución de la violencia a través de la intervención urbana. Tráfico, ciudad, hay un instituto que se llama el Instituto de la Cuarta Revolución Industrial, que está en Medellín y está en otras partes del mundo, y la pusieron en Medellín porque, digamos, en Medellín ya había un ecosistema de economía digital bastante importante. Entonces, para el estándar latinoamericano, Medellín es una ciudad bastante bonita, bastante avanzada. El sistema público de salud está bien bastante avanzado, muy interesante. El apoyo digital a la educación, etc. Vamos a ver en Colombia el caso de Medellín. Cali, Medellín. 138. Fíjense que aparece mejor que Curitiba. ¿Okay? Finalmente vamos a ver Caracas. Bueno, vamos a ver Bogotá. 132. Solo un poquito mejor. Bogotá, una de las cosas importantes que tiene es el transporte, que ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años. Ha mejorado una barbaridad. Impresionante la intervención urbana colombiana. Me encanta cómo los colombianos han ido trabajando ese concepto. Y lo ves en las ciudades grandes colombianas. Ya lo ves en Medellín, ya lo ves en Cali, ya lo ves en Bucaramanga, ya lo ves en Barranquilla, ya lo ves en Cartagena, que están haciendo las vías para el Cartagena se llama el Transcaribe. Entonces, tienes... ¿Tú fuiste para Cartagena? No, yo he ido siempre para Barranquilla. Para Barranquilla. No, me refiero al año pasado. Ninguno de ustedes fue conmigo el año pasado para Cartagena. No tengo plata. Siempre con una lloradera, ¿vale? Pero así era. Si eres llorón, ¿vale? No, porque yo me llevé a 10 estudiantes de la central para Cartagena un evento y estuvo calidad. Sí, Juan Pablo, Ley. Sí, varios se fueron. Y bueno, son ciudades donde ya están haciendo intervenciones urbanas sin tumbar la parte histórica para mejorar el transporte público. Y bueno, los resultados son fantásticos. Bueno, esto como era para mis estudiantes de maestría en Ecuador, les había puesto esto. Había un evento en esos días en Ecuador, transformando a Guayaquil en la nueva ciudad inteligente. En ese momento. Ahorita están pasando unos problemas terribles de seguridad Sí, en Ecuador, pero bueno. Desde que se
Antes de terminar con la presentación, vamos a ver Venezuela, que creo que todo tiene Caracas. Sí, solamente 179. Sí, lamentablemente Caracas no, y es la única de Venezuela que están tomando en cuenta. Pero básicamente, ¿por qué? Bueno, porque realmente no hay una intervención de ciudad inteligente seria. Hay cositas, la biovigilancia, pero eso creo que se acabó el café. No, pero mi secretaria tiene. Ya estamos terminando aquí. Entonces, bueno, fíjense en el ranking que está Caracas, lamentable. Pero bueno, el punto es que si ustedes se meten en este sitio que está en la lámina, ustedes pueden jugar un poco con esto y ver dónde están las ciudades inteligentes. No vi en qué puesto estaba Tokio, por cierto, pero vamos a ver Seattle, de 23. Fíjense que Seattle, que es la ciudad donde está la tecnología, vamos a comparar con alguna otra. San Antonio, la estoy buscando exactamente. Solo un poquito por encima. Pero bueno, son ciudades que sin la menor duda, claro, o sea, que puedes estar de tercero o cuarto, o sea, no todas las ciudades importantes del mundo van a estar de primera. Obvio que hay un ranking, obvio que algunas van a quedar por debajo. Filadelfia. Sí, Washington tiene que estar. Washington, está de 6. ¿Okay? Y está tan alto porque, bueno, concentra el poder político, el poder económico, qué sé yo, y tiene un montón de cosas allí. Finalmente, para terminar esta parte, vamos a ver, esperar que se haya Fidel para ver Berlín, vamos a ver Tokio. No, Tokio lo mismo, está de primera. No, es esta. Ah, verdad, que vimos a Tokio de cuarta, sí, es verdad, no, se me había olvidado. Vamos a ver cuántas pusieron en China, unas cuantas. 37. 37. Pero si vamos un poco más al sur, Shenzhen está antes de Hong Kong, está de 26. Pero Hong Kong no es parte de China, dependiendo de quién es. No, claro que sí, estás loco. Pero que no, pregúntale a Hong Kong. Estás loco, Hong Kong es China. ¿Y qué hay de las protestas de los paraguas amarillos? Bueno, pero es China, pues. O sea, ellos no están fuera de China, son de China y punto. Donde puede haber discusiones con Taipei y Taiwán, ahí sí puede haber discusión, pero de que China es China. Y bueno, vamos a ver Berlín pues para matarse el piojo en la cabeza. Creo que Berlín está más al este porque los rusos la capturaron primero a Alemania. Ese, ¿vale? Está de quinta, fíjate. Pero fíjate, en el ranking de las ciudades habitables, de acuerdo a unos urbanistas, por eso todas estas cosas son discutibles, la primera ciudad del mundo, repetió por varios años, fue Viena, en Austria. Porque, digamos, el urbanismo austriaco incluía una cantidad de cosas que eran, o sea, impresionantes. O sea, la gente vive muy bien. Bueno. 15. O sea, es una de las ciudades para vivir. Era como llamaban ese ranking. Entonces, bueno, fíjense, vamos a terminar aquí. Con esto terminamos la clase. Las reflexiones acerca del tema de las ciudades inteligentes, ya voy a parar entonces mis datos. Para no chuparme los completos. Listo. Llevar a cabo cualquiera de estos conceptos requiere un rango de tecnologías y ciencias. La miniaturización, sin la menor duda, es lo que ha impulsado esto en el siglo XXI. Ustedes ya lo vieron cuando vimos la primera parte de este curso, que es de Internet de las Cosas. Muchísimas de las cosas basan en la miniaturización y va a seguir siendo así. Entonces, aquí en Ciudad Inteligente es un concepto que engloba más cosas, pero también la miniaturización tiene sentido. En la medida que tenga sensores miniaturizados que las personas lleven, que estén en las calles, que estén en los edificios, que estén en los semáforos, que estén en las fábricas, y que eso le dé información a la ciudad, entonces estamos mezclando Internet de las Cosas con Ciudad Inteligente. Ojo, los dos conceptos pues, los podríamos tener por separado.
Podríamos tener millones de casas inteligentes y no tener una ciudad inteligente. Eso lo podemos tener. Entonces, lo que no podemos tener es ciudades inteligentes sin los dispositivos. También podemos tener ciudades inteligentes sin casas inteligentes, podemos tenerlo. Porque no necesariamente todo el mundo va a tener una Alexa, una vaina, pero lo que sí vamos a tener es sensores a lo largo y ancho. Voy a pasar la tarea por el grupo también, pero lo voy a explicar ahorita. No solamente esto es tener telefonía móvil, o sea, la información viaja con las mismas personas, y viaja en los automóviles de las personas, y viaja en los animales que viven en la ciudad, y viaja en los desechos que los humanos dejamos, o sea, y que dejan las industrias. Entonces, la información está en todas partes. Nos tenemos que quitar de la cabeza que ciudad inteligente solamente tener internet en todos lados, que haya wifi. Entonces, a mí me da risa a veces que dicen, no, que la ciudad inteligente va a poner wifi en las plazas. O sea, eso no tiene más ningún sentido. Es una cosa pueblerina, una cosa boba. La ciudad inteligente es mucho más. Es más, no pongas wifi en las plazas, ¿vale? No importa que no pongas wifi en las plazas, pero pon sensores que te permitan mejorar el tráfico. Pon sensores que te permitan hacer una mejor disposición de tu desecho. Haz un análisis de Big Data que te permita mejorar tu educación. O sea, esto es una ciudad inteligente. No que la gente tenga un wifi de alta velocidad. No hay solamente Wi-Fi, tenemos GSM, tenemos Bluetooth, tenemos Matter, tenemos satélites, tenemos una cantidad importante de sistemas de telecomunicaciones que están integrados en los ciudades inteligentes desde hace décadas. Pero con el advenimiento del Internet se ha sumado uno más. Antes del Internet ya habían cámaras de vigilancia, habían circuitos cerrados de televisión, habían teléfonos. Con la Internet eso es un plus de otras formas de comunicación, pero no son las únicas. Ya los recursos de cómputo a nivel mundial están distribuidos. Entonces, en general, las ciudades inteligentes se apalancan en las tecnologías de la nube. ¿Okay? Algunas ciudades tendrán, por algunas razones, centros de datos propios, por razones X, y tienen que tener un poder económico importante para mantenerlo. En general, lo trabajas ya en la nube, pero con algunas restricciones. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene cosas en la nube, pero esa nube tiene que vivir en España. Entonces, Amazon tiene centro de datos en España, y ellos trabajan con Amazon Web Services, pero que están en territorio español, por ejemplo. Pero no deja de ser la nube. No tiene sentido que el Ayuntamiento de Madrid pague no sé cuántos millones de euros mensuales para mantener su propia infraestructura, si por mucho menos la paga en Amazon. Hay sus detractores, hay gente que... Lo mismo en la universidad. Nosotros vamos a atender a la nube. El problema es que nosotros no tenemos cómo pagar la nube. Entonces, eso genera unos costos y unas condiciones administrativas complicadas para la universidad. Pero tenemos que ir a la nube, a juro. A juro, porque ya no tenemos cómo mantener nuestros centros de datos. Ya se fundieron, ya se hicieron obsoletos, etc. Contradictoriamente, si bien muchos del poder de cómputo está en grandes centros de cómputo, al mismo tiempo, mucho cómputo también se está haciendo en casa. Es decir, nuestros dispositivos son cada vez más potentes. Entonces tenemos cámaras de videovigilancia que tienen integrado el reconocimiento facial. Y entonces no te tiras toda la imagen para que un reconocedor facial lo haga afuera, sino que la cámara te hace el reconocimiento facial, te saca los datos de la persona, no de la persona, te saca lo que se llama las minucias, las características de la persona, y te tira las características de la persona al centro de datos. Entonces las telecomunicaciones no va el video. ¿Okay? Vas tú, pero no con tu nombre. Va a las características tuyas. Y en el centro de datos que dice, mira, estas características son de fulano de tal. ¿Sí? Entonces eso, ¿por qué? Porque el dispositivo tiene poder de cómputo. Y los dispositivos que analizan la contaminación ya no es que mandan una información cruda que la analizan en un centro de datos. Ya te pueden hacer un análisis en el sitio y darte información ya procesada para allá. Entonces tenemos poder de cómputo distribuido en los dispositivos. No es contradictorio, son dos tipos de poder de cómputo distribuido. Por un lado tenemos el poder de cómputo de la nube, que es para grandes volúmenes de datos, para grandes volúmenes de procesamiento, para métodos numéricos avanzados. Y por otro lado tenemos procesamiento distribuido, que es para menor impacto, para cámaras de vigilancia, etcétera, sensores, etcétera, etcétera, cosas de salud que son capaces de analizar las cosas aquí en vivo y después te transmiten parte de la información. Por supuesto, en el siglo XXI la ciudad inteligente se apalanca en la inteligencia artificial y el Big Data. No hay la menor duda. O sea, ahora la ciudad inteligente, si no tienes elementos de Big Data para analizar todo lo que recibiste y no usas inteligencia artificial, te falta una pata. Bueno, estas son reflexiones que yo le puse a mis estudiantes de la maestría. Yo quiero que ustedes las hagan también. Ustedes tienen a disposición estas láminas, pero lo que se vamos a ver rapidito es la tarea. ¿Okay? Bueno.
esta está vieja porque ya no soy director de la escuela de computación. Vamos a buscar aquí un momentico la tarea que ya le puse a algunos de mis estudiantes. Tengo un pequeño patuque entre unos y otros.